Suscríbete a la Panterita. Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Queríamos hablar con el presidente de Libertad por el partido del domingo. La hinchada luqueña ya está habilitada. Sí, salvo que haya una nueva resolución, pero hoy, ya después de este partido de la noche, van a estar habilitados. Y bueno, vamos a ver porque ya hay temor. Y sí. Razonable, yo también tendría temor. Cualquiera tiene temor. Vos te vas y... Ustedes no saben, son muy jóvenes, lo que un día pasó con un compañero nuestro. Ahí nomás. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Porque simultáneo los dos partidos. En simultáneo, así es, 19 horas, el domingo. Luqueño Libertad en Luque y Cerro Tacuarí en La Olla. Son los dos partidos. Y bueno, para hablar con el presidente de Libertad. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. ¿Cómo te va, doctor Ditore? Buen día. Bien, ¿cómo te va? Doctor, en simultáneo los partidos del próximo domingo a las 19. Luqueño Libertad, Cerro Tacuarí, contanos el partido en Luque. ¿Qué sensaciones te da? Sí, en simultáneo jugamos. ¿Qué pasa del partido en Luque? No, y ahora está, no sé, horario, tu opinión, partido, simultaneidad. No, eso está todo estipulado dentro del reglamento. Y bueno, se tuvo que cambiar el horario para poner los partidos al mismo horario. ¿Jugar en Luque significa algo especial para la Libertad o no? No, desde el punto de vista deportivo, absolutamente nada. ¿Y del otro punto deportivo de seguridad? Y seguridad, sí, todos sabemos, no vamos a descubrir nada, ¿verdad? Sabemos que es complicado, la hinchada ya me habla, me presiona para que yo trate de ver la forma de cambiar. No, pues no es fácil, ¿verdad? Ya está programado. De todas formas, he hablado con el presidente de la divisional para ver si puede hacer algo por el tema de seguridad. No tiene nada que ver con la cancha, ¿verdad? Ni con el club, porque ahí nunca tuvimos, generalmente no tenemos problemas dentro de la cancha. ¿Y qué te dijo? Generalmente los problemas tiene la gente al salir en la calle. Y hasta la policía la vez pasada le rompieron todos los autos. Por eso te pregunto con el debido respeto, ¿qué te dicen los hinchas de Libertad? Y que gestione la posibilidad de cambiar de escenario. Eso es muy difícil, ¿no, verdad, doctor? Es muy difícil. Hablé con la presidenta de la divisional y como dije, iba a hablar con la gente de Luque a ver si se podía hacer. Y bueno, está en manos de ellos. Yo no estoy en la programación, ¿verdad? Nada más que he hecho las gestiones necesarias como para poder precautelar nada más que a la gente, ¿verdad? Porque el horario también va a ser incómodo porque termina tarde, ya es oscuro, la gente tiene que volver a su casa. No es fácil. ¿Y qué te respondieron? ¿Que no se puede mover? No me dijeron que iban a estudiar, iban a conversar con la gente, porque no depende del club, ¿verdad? Tenemos que ponernos de acuerdo dos clubes. Y obviamente el luqueño va a pelear por mantener su localidad. No sé, que nos garanticen, que no sé qué gestiones harán la gente de la divisional, pero son ellos los que tienen que tratar de... Yo le he transmitido la inquietud del club y bueno, y nada más que eso. Claro, dejaste constancia de una inquietud y de preocupación. Sí, porque es una cuestión real, ¿verdad? Acá no se busca ningún tipo de ventaja deportiva. Yo creo que quede bien claro, ¿verdad? Acá nosotros no tenemos problema en ir a jugar en cualquier cancha, de hecho lo hemos hecho. Hemos jugado en Mallorquín, hemos jugado en Villarrica, hemos jugado en todos lados.
pero ahí sí no podemos tampoco cerrar los ojos y decir no va a haber ningún problema, porque realmente estamos viendo que algunos de los partidos que se juegan ahí son peligrosos, ¿verdad? ¿Y qué te dicen Entonces, los nada hinchas? ¿Qué te dicen los hinchas de Libertad? No, doctor, así te insisten con que puedas proponer cambio, ¿no? Y sí, me dijeron que hagan las gestiones, pero yo lo entiendo al hincha, ¿verdad? El hincha muchas veces no sabe todo esto que hay que no es tan fácil. No es que yo pueda agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Mañana sí jugamos en cancha de Sol de América, allá en Boca, en cualquier lado, ¿verdad? No es imposible, no es tan fácil. A toda una pregunta sin entrar en una polémica innecesaria, porque esa no es la intención. ¿A una nota van a enviar o todo será verbal dejando constancia? No, todo verbal. Ya hice lo que tenía que hacer y ahora Xavier va a estar hablando con la gente de Luque y veremos qué es lo que se puede hacer. Ya dependiendo de Luque, de luqueño, ¿no? Totalmente. Bueno, hablaste con el presidente luqueño. No. Hiciste No, porque creo que es una cuestión de la divisional, ¿verdad? Sí, se respeta. Pero ellos lo que son ellos los que establecen la programación y bueno, yo creo que son ellos los que deberían de ver la forma de arreglar, si es que se puede, y si no, bueno, iremos a jugar. Bueno, del partido de ayer, doctor. Interesante, un lindo partido, emotivo hasta el último minuto, hasta el último minuto de la larga había una incertidumbre de lo que podía pasar. Y bueno, yo creo que los dos equipos sabían que no tenían que perder y jugaron a eso, cada uno con sus necesidades, con su estilo y sacamos un empate que creo que fue un muy buen partido. Doctor, como que se atoró ese grito de campeón, parecía que estaba todo después del gol de Merlín y en la jugada siguiente ya empata Cerro. Y sí, estaba cerca. Lo que pasa es que llega el gol también cerca del terminar el partido, ¿verdad? Entonces ahí realmente creímos que ya estaba. Pero el fútbol es así, eso es lo que lo hace lindo, ¿verdad? Doctor, ayer decía el técnico Ariel Galeano que Lorenzo Melgarejo es probable que ya no juegue hasta fin de año. En ese caso hablamos de un desgarro importante entonces, ¿verdad? Sí, así es. No, él está descartado. Está haciendo su tratamiento y está descartado para el resto de este año. Y Mendieta, ayer ¿cómo lo vieron en el vestuario? Porque también se presume que es un tema muscular, la cara posterior del muslo. Sí, se iba a hacer hoy los estudios correspondientes y establecer cuál era el problema. ¿Verdad? Si es nada más que el médico que lo sintió cargado al músculo y por eso pidió cambio. ¿Verdad? Ahí habría que ver si es realmente se produjo una lesión o es nada más que una sobrecarga. Bueno, doctor Ditore, comenzamos charlando del partido del domingo a las 19 en simultáneo. Está la inquietud de Libertad. Está la posición que asume Luqueño, a ver si podemos hablar con la gente Luqueño, y que es lo que te respondió la divisional. Muy amable, doctor, gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Ditore, presidente Liga. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 Betubén, 18 cuotas de 230.000 guaraníes, instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo, llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameric Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Estamos con Fabián. Fabián, ¿cómo te va? ¿No está Fabián? Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones con los generadores K-Power de Pluscar? Tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año, más info al 01837-88250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Vamos a estar ahí que te la gota en ese partido en Luque, que la situación es complicada y difícil, no te digo lo contrario. Fabián, buen día. Hola Arturo, un saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Hablemos del partido de ayer. Mejor Cerro en líneas generales, mejor Cerro, sobre todo en el primer tiempo. Ahí fue donde marcó superioridad, claramente.
manejó el trámite del partido, le imprimió otra dinámica, otra intensidad al juego, el mediocampo con un rendimiento de nuevo alto, con Peralta, con Bobadilla, bien Alan Benítez, con esa dificultad que le remarcamos siempre, sí, que le cuesta resolver bien, pero con una importante presencia la suya en ataque de Cerro Porteño permanentemente, y no solamente atacando, sino impidiendo que uno de los jugadores más regulares de Libertad pueda tener participación en esa primera etapa, como el caso de Espinosa. Casi ni se aproximó a la mitad de la cancha porque tuvo que estar más atento al trabajo que hizo Cerro sobre ese perfil, con Carrizo tirándose por momentos sobre ese lado también. Me gustó el primer tiempo de Cerro, generando situaciones, llegando, no dejándole jugar a Libertad, un partido muy incómodo para el Gumarelo. Y en el segundo tiempo, si bien es cierto, Cerro siguió dominando en gran parte de la complementaria, pero bajó el ritmo del partido, fue otro ritmo. Lo noté más cansado a Cerro, eso hizo que empiece a equivocarse en los pases, ya no fue tan preciso como en el primer tiempo, y obviamente lo llevó a tener menos chances de gol que en la primera etapa, pero de igual forma dominó, fue muy poco lo de Libertad, empujó sobre el cierre del primer tiempo, después en el segundo tiempo la situación del gol y alguna que otra aproximación, pero muy poquito de Tacuara, lo vi incómodo en el partido, como que le quedaba muy lejos la posibilidad de participar, y las pocas veces que le llegaba la pelota estaba muy solo, perdió varias pelotas, poco del demonio Vareiro, le costó hacer su juego en la mitad de la cancha donde Cerro marcó la diferencia, y si tenía que haber un ganador ayer, si hablamos de merecimientos, pudo haber sido Cerro por lo que hizo sobre todo en el primer tiempo, pero se encontró Libertad con ese gol de Merlini y lo empata muy rápido Cerro, y obviamente el sabor amargo para la gente azulgrana porque se dio cuenta, creo yo, que pudo haber ganado el partido y sin embargo no lo hizo. Fue mejor, mereció un poco más, y Libertad terminó quedando tranquilo, conforme con el empate. De hecho, el trámite del partido nos mostró eso en gran parte, de que Libertad jugó con esa tranquilidad de que el empate era un buen resultado para ellos. Partido en Luque el domingo y esta inseguridad que transmite lo que está pasando, ¿eh? Sí, es preocupante porque, si bien es cierto, termina la sanción provisoria con el partido de hoy para la gente de Luqueño, aunque se amplíe eso, hay que ver qué dice el tribunal en los próximos días, el temor está por lo que pueda ocurrir en las afueras, porque ese es el punto a tener en cuenta, sobre todo después del último antecedente allí en las afueras alrededor de Feliciano Cáceres. Es un partido de alto riesgo, porque además ya culmina la jornada con la noche, entonces es preocupante, como para que las autoridades tomen en serio la cobertura de ese partido en cuanto a la seguridad, porque es preocupante, más allá del rival, porque aquí no importa, puede ir Libertad, puede ir Olimpia, puede ir Cerro, puede ir Guaraní, el tema es entre la propia gente de Luqueño y la propia reacción de la gente de Luqueño entre ellos o con la policía, entonces es preocupante lo que pueda pasar el domingo, ojalá sea una jornada tranquila. Muy bien, nos vemos esta noche para uno, Fabián. Un abrazo. Adiós. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Dice Roberto Rojas, Fabricio Peralta, un jugadorazo. ADN Cerrista, dice, qué pena que no escucha fútbol a lo grande, Roberto. Qué pena, qué pena que me va a decir a mí, Germán, a mí me va a decir. Qué pena, Roberto Rojas. Tienen tapones en los oídos, ¿ve? Tiene tapones en los oídos. No que esté sacando pecho, pero quienes tenemos recorrido en fútbol, nos damos cuenta de jugadores que marcan la diferencia. Así fue con Gómez de Libertad, estando Denis Caniza acá, ahora está Germán Cafa sentado, un partido lo viste, no es que yo descubra la pólvora. Yo no estoy descubriendo la pólvora. Se está ordenando, juega en el medio campo mucho más ordenado. Incluso dejé escapar una preocupación en el buen sentido, que se tiraba un poco en diagonal, ahora entiendo posición en campo. Qué pena, Roberto, que no escuchás. Comisario Rodolfo Sánchez, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, estoy para la audiencia. Bueno, comisario Rodolfo Sánchez, partido en Luque, ¿qué significa? El domingo va a Libertad, puede ser campeón, juega ante Luqueño con un público suspendido, pero que parece que ya cumplió la sanción hasta que aparezca el tribunal diciendo se amplía o se queda como está. Las precauciones que hay que tomar para estar en Luque, incluyéndonos a nosotros, comisario. Sí, porque nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias, así como en cada partido, ¿verdad? Y en este caso van a estar
diezmado la gente de Luque, o en todo caso la gente que no va a ver el espectáculo, ¿verdad? Porque ya se vio eso en partidos anteriores, posterior a lo que ocurrió en los últimos días, y creo que se vivió mucho más tranquilo, ¿verdad? Los encuentros deportivos en donde Luque estuvo. Por supuesto, nosotros no vamos a escatimar los esfuerzos. Estamos contando con la mayor cantidad de personal para que la fiesta, en ese sentido, ¿verdad? Fiesta deportiva sea total y no tengamos ninguna cuestión que lamentar como la última vez. Comisario, pensando principalmente del lado visitante, porque va a haber mucha gente de Libertad, eso es categórico, ya que puede ser campeón. Habitualmente ahí en esa zona visitante, ¿hasta cuánta gente puede entrar? No hay mucha cantidad disponible, ¿verdad? ¿Qué ustedes manejan en ese sentido? La verdad que la cancha de Luque de repente no es demasiado grande, y así como está manifestando, yo creo que teniendo en cuenta que Libertad puede ser campeón, seguro que va a traer mucha gente. La cantidad exacta de aficionados que puedan caber en esa zona no estoy manejando, pero por supuesto seguro que vamos a tener habilitados algunos que otros sectores si es que gente de Luque no va a estar ingresando, pero por supuesto eso todavía no estamos conversando con la dirigencia de Luque. Seguro que vamos a estar viendo ya para esa situación. Por supuesto nosotros lo que nos interesa es son las aledañas al estadio, donde de repente se podrían suscitar cuestiones de repente que se encuentren con gente de la barra y compañía, teniendo en cuenta de que ellos no tienen acceso al estadio, no pueden estar en inmediaciones, ¿verdad? Aunque tampoco la gente de la barra de Luque hoy en día se está mostrando, digamos, en público en las inmediaciones del estadio, porque saben de la situación que ellos están teniendo, ¿verdad? Claro, ese es un buen punto, o sea, hay que esperar el partido de esta noche, ahí cumple la sanción la barra de Luqueño, y ver mañana si se amplía o no, porque en base a eso se sabrá qué cantidad pueden entrar de liberteños, y obviamente en ese caso sería hasta más fácil el operativo, por lo menos en el estadio, por ejemplo, si es que no se habilita a la gente de Luqueño, que sea solamente gente de Libertad, pero por ahora no tienen una información oficial aún. Todavía no estamos teniendo ninguna información oficial en ese sentido. No, bueno. La hinchada está habilitado, ¿no? Tenemos que hablar con la gente del tribunal. Gracias, comisario, muy amable. Estamos a la orden de siempre. Gracias, al comisario Rodolfo Sánchez. Hubo una reunión esta mañana, incluso con Riera, ministro del... ¿Ministro del Interior? Sí, Riera. Estuvo presidente de la APF, estaba Dani Rodríguez, estuvieron la gente de seguridad, pero hablaron del término general, del tema, lo que preocupa el tema. Ayer ese fue de Cerro, ¿verdad? El de la noche. Sí, de problemas que hubo en Cerro Luqueño el viernes, el último viernes, pero en los alrededores. ¿Y qué pasó con la hinchada de Cerro, la verdad? Sí, varios de la barra de Cerro, y también hubo otros detenidos más de la barra de Luqueño que ya tenían orden de captura, de los 11. Para hablar ahora, pero él no nos va a decir, era el comisario Sánchez que le teníamos que haber preguntado, ¿dónde están los... El fiscal Silvio... La vez pasada hablábamos con él, es el que está a cargo de las detenciones. 4 o 5 detenidos ya hay. Sí. Ahora sí, un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿No contesta, ministro Riela? Decirle a la secretaria, esta mañana tuvo reunión él, y es un tema preocupante, muy preocupante. Ahora, nosotros no podemos hacer más de lo que se puede. Si se programó, se programó. Así nomás, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a hacer? Acá no está en nuestra mano la decisión. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Hola. Trae tu empresa Bancop Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma en un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco
banco para todos. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al Creo que país. la primera vez que aparece el ministro del Interior así con la cúpula de la APF, seguridad, todo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Desde el cambio de mando Pero de no la se primera tocó, reunión pero oficial no se así de- tocó el tema luqueño, se tocó globalmente, General. generalmente, pues ya Forma una- general. es una cuestión muy, que muy- viene viniendo mucha violencia, mucho acto de violencia. Está bien que se meta un poquito en el tema del fútbol, porque el fútbol es parte de la sociedad también. Sí. Claro. Le compete a él. Bueno, dice que le pasó a la secretaria al ministro Riera, que me avisará en qué momento se libera, está reunido, dice el ministro Riera. Tus electrodomésticos deben ser Jan Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo ¿Cómo S.A. te va a fiscal Silvio Alegre? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos también a tu equipo y a la audiencia del programa. Bueno, fiscal, el domingo, no es que todo apunta al Luque, pero es así. Partido luqueño Cerro. Y hay detenidos, demorados por los incidentes. ¿Cuántos hay hoy que están detenidos de la barra de Luque? Arturo, hay que aclarar lo que yo tengo es la investigación acerca de los hechos ocurridos el día lunes 30 de octubre en ocasión del partido entre el Sportivo Luqueño y el Sportivo Trinidense, día lunes. Sí. Esa es la causa, la investigación que tengo y en ese sentido, hasta el momento ya tengo 4 personas imputadas, todas a disposición del Juzgado Penal de Garantías, con requerimiento de imposición de medidas cautelares. Eso para aclarar. Está bien. Lo que pasó en el partido de Luque Cerro Porteño está a cargo de otro agente fiscal, Arturo. ¿Cuál es ese? No, él está a cargo de los detenidos luqueños trinidenses del lunes. No, yo hablo de del partido contra Trinidense. Los autos Sí, que dañados, los autos ¿no? dañados, fiscal. De los policías. Sí, correcto, sí, ya tenemos varias personas detenidas, procesadas, imputadas, así es. ¿Y qué va a pasar con ellos ahora? ¿Qué dicen? Y algunos declararon, otros se abstuvieron, algunos niegan, de todo tenemos. Todos están puestos allá a disposición del Juzgado Penal de Garantías Intervinientes. Fiscal, uno de ellos llegó a quedar en libertad, demostró que no era el del video. Uno de ellos sí, porque no tengo suficientes elementos para decir que si bien estuvo allí, pero el hecho de estar nomás todavía no es suficiente para abrir causa o formular imputación. De hecho, la propia policía me aclaró que con respecto a la nota y a la sospecha acerca de que habría incurrido esta persona en los hechos denunciados, hubo un error en la identidad. Entonces, si bien le liberé, no obstante, sigue en carácter investigado. Por ahora no tengo aún elemento para formular imputación en contra de esta persona. Las otras 4 sí, plenamente identificadas y con la visualización de la conducta de las mismas. Por ello es que se decidió formular imputación. Fiscal, pero esta quinta persona que ya fue liberada, ¿forma parte de las barras o era alguien que estaba ahí ocasionalmente? ¿Qué dijo él? Él dijo que estaba allí, que iba a ingresar al estadio, se le ve en el video, pero eso, se le ve allí y nada más, no se ve interfiriendo el procedimiento policial ni incurriendo en hechos de violencia. Por ahora, seguimos trabajando en la recepción de otros videos, otras imágenes. Por eso digo, si bien le liberé por ahora, no quiere decir que más adelante podría imputarle. Y en el caso del principal, que es el líder, él continúa detenido, Medina, Lafu Medina. Sí, está imputado y detenido y a la espera del llamado del juzgado para su audiencia de imposición de medidas cautelares. ¿Y dónde están? Están todos en dependencia del Departamento de Investigaciones de Central. Y bueno, fiscal, muchísimas gracias por los últimos informes, muy amable, fiscal, gracias. A las órdenes y hasta luego. Gracias, fiscal Silvio Alegre, ahí te envié, eso es cuando tiene que ver, ese de Cerro, ayer recibimos, ese otro caso, por eso la reunión de hoy con Riera y toda la gente del Ministro del Interior.
Ese que yo te envié, Jorge. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa y azul y paz total más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y a tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. La Fiscalía dispuso prisión preventiva. Esto fue ayer de noche para 26 hombres y 2 mujeres. Todos la vara de Cerro Porteño que causaron disturbios con los hinchas de Olimpia. Todo esto por juego en la nueva olla de la fecha anterior. Todo el que vino a la ciudad de Limpio. 26 hombres y 2 mujeres, prisión preventiva. Esto fue lo que había pasado en la ruta Transchaco con los hinchas de Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón, detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. El día Itaú llegó a Punto Parma y todos los martes en Punto Parma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Fracción Parques de Cordillera entre Tiraica y Acupé, lotes arbolados desde 360 hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuota desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ya me enviado un mensaje hoy de los mediocampistas que aparecen en el fútbol paraguayo. Nuevos. Bobadilla. Sí, Viera, Marco Gómez que ya estaba, se suma Fabricio Peralta. Después hay varios mediocampistas. Sí, en Libertad, por ejemplo, Lucas Sanabria, si bien es cierto, ayer no fue titular, pero viene jugando con regularidad. Después, Lescano en realidad viene alternando, pero las veces que entra, cosas interesantes el de Libertad, Rubén Lescano. Este chico Peralta, la verdad que va... ¿Sabe a quién le parece? Llámale por Angelito. Tiene unas condiciones que a mí me parecieron, bueno, perdón si hablo en primera persona, pero fue así. Vos ve al jugador y decís, este tiene que ser un poco más ordenado. Y se está ordenando. Sale y vuelve. Y eso es lo que decía Angelito, pues. Vos podés perder, pero tenés que volver. Angelito explicaba que fue un excelente volante central. Tiene cosas de Ángel. Yo quiero que Ángel le vea. Hasta físicamente, porque este es todavía incipiente. Recién comienza Fabricio Peralta en Cerro. Y tiene cosas de Ángel. El fútbol paraguayo va a ganar, y esto con dedicatoria a los que no me escucharon antes, por eso estoy diciendo ahora, porque hay muchos que escuchan pero no tienen el audio por lo visto, que Fabricio Peralta, bien trabajado puede ser. Y este es un mérito de Gavilán. El que le puso fue Diego Gavilán. Sí. ¿Es verdad? Sí, Gavilán fue. Fue Diego Gavilán el que lo puso a Fabricio Peralta. Hay partidos en que se escapa, parece que no es gentilicio de. Yo creo que jugó en otro puesto antes. Porque no es un volante central, aunque si vamos a la modernidad hoy tiene que moverse más en toda la cancha. No sé si tuvo algo que ver con esa descripción. Él pasó un año por Flamengo a los 18 años y en Brasil después de la sub-17 de Paraguay fue a Flamengo. Él, a los 18 años jugó una temporada completa en Flamengo sub-20 y ¿él de dónde es? Él de Cerro. ¿Y cómo se fue a Flamengo? Y fue un año a préstamo después de aquel Mundial sub-17. ¿Y qué pasó con él? Paraguay. Y después regresa porque terminó el contrato y Flamengo tenía que comprar el pase y regresó a los 19 años, jugó en reserva y este año sacó. ¿Y de dónde es? Él fue uno de los jugadores más destacados de esa selección paraguaya de sub-17. Peralta en ese momento y él hizo dupla en todo el camino de inferiores con Wilder Viera. Jugaban eso juntos. Ya dijimos sí, pero hay que ver. Yo lo he visto por primera vez. Quizá, yo imagino que puede ser el hecho de moverse mucho porque en Brasil los volantes centrales no son tan Cuando le dijo a Piri Damota en Flamengo y le mandó a la cancha al técnico, le dijo, acá no te mueves. No se movió porque el equipo estaba ganando.
Entonces se queda. Sí, y depende mucho del entrenador que tenga, porque hay muchos entrenadores uruguayos o argentinos que están dirigiendo en Brasil y son de tenerse volante central fijo, como Piri Yamamoto lo hacían jugar. Ahora, si es un técnico brasilero, es más como vos marcabas, Víctor. Puede ser, son de desprenderse, de llegar al área. Un año ya en la lo parte que menos tienen es orden. Pero este chico se ve, Peralta, de que es obediente, porque lo habrán marcado, de que no se desordena tanto, y hoy se va y viene, y eso habla muy bien de él. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA llamando al 0183459-139 en proven.com.py. École Oikoite. Y es lo que todo un jugador y más de la cantera sueña, jugar en el equipo de que uno lleva la sangre por el club, el ADN, y hoy en día me están dando la oportunidad y tengo que aprovecharla porque peleé, luché mucho por esto, mi familia trae esto y nada, estoy muy feliz por eso y por estar donde estoy hoy en día. Fue muchos años de sufrimiento, a veces no teníamos cómo ir y mi padre siempre me salvaba. Y hoy en día todo lo que tengo, todo lo que soy, le debo a ellos. Siempre todo para ellos hoy en día. A los padres, y estamos y se quebró Fabricio Peralta. ¿Cómo quiero que Angelito le dé? Es la Nila Richard Ortiz. Sí, Cristian Riveros y Richard Ortiz son sus referentes del puesto, dijo ayer. Y ahí demuestra obviamente que tiene personalidad, no solo lo que se ve en la cancha, porque él juega en Cerro Porteño y marcó a un ídolo de Olimpia como referente, y quiere decir que tiene personalidad como para bancar esa palabra. Hay cosas que te salen del alma y él no piensa qué va a decir la hinchada de Cerro. Es lo que dice, lo que él siente. Claro. Entonces habla muy bien de él. Sí, es lo que él dice, lo que dice, no es para que el hincha de Cerro se moleste, porque hace como referencia a Richard Ortiz, ¿verdad? Porque Richard Ortiz es un referente. Aparte, Richard Ortiz es respetado por los dos equipos, creo, porque hasta la misma gente de Cerro lo respeta. Lo que dice Víctor es que el fanático. Exactamente. El fanático no va a pensar eso. Mira uno Tuvo huevo ayer para decir que que le admira a Richard Ortiz. Que le salió más que huevo, le salió. Tuvo. Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Es el tema de Peralta. Pero ese mediocampo de Cerro lo anda bien. Sí. Y es joven, tiene Boadilla, tiene Viera, tiene Peralta, una renovación en la media cancha. Y da esperanza para el futuro de la albirroja. Porque hace mucho que no sabían volante de Cerrajo y para el propio Cerro, porque hoy Cerro necesita. Es más, con esta base uno mira, reforzando en principio, es candidato para la apertura. Sí. O sea, esta base, manteniendo esta base con refuerzos. ¿Cómo te va, Diego? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Con Diego Gavilán. Diego, hablamos de Fabricio Peralta y había dicho a título personal que vos lo habías puesto en primera división. Sí, bueno, me tocó a mí hacerlo, pero creo que él ya había debutado, si no me equivoco, no recuerdo bien si fue con Arce o con Sao, unos minutos. Pero bueno, o sea, conocía bien por el hecho de haberlo tenido prácticamente año y medio, 2 años en reserva, ¿verdad? Claro, voy a rectificarme entonces. Le diste estabilidad, le diste continuidad a Fabricio Peralta. ¿Qué notaste en él? ¿Qué viste en él? Y es un jugador con mucha presencia, aparte del carácter y la personalidad que tiene para jugar, que creo que es un factor fundamental para poder jugar en un equipo grande, y él, aparte de la capacidad técnica que tiene, la visión que tiene todos esos factores que te estoy citando. Entonces era cuestión de esperar el momento oportuno para poder soltarlo, y ya después, ya como todos los que están esperando su oportunidad, depende de cada uno para poder sostenerlo, ¿verdad? Yo le decía a los compañeros, estamos con Diego Gavilán, gentilicio natural de ese puesto, porque en los primeros partidos como que se iba y abandonaba, en el buen sentido de la palabra, la zona media, como que quería proyectarse más, incluso en línea oblicua. Es un jugador, te digo, con mucha presencia física en todo.
y cuando él cree que hay espacio para poder soltarse, lo hace bastante bien porque tiene suficiente técnica para poder resolverlo. Es un chico que está en crecimiento, yo creo que puede dar mucho. Ha tenido una, por decirlo así, una pasantía importante en Flamengo, en una temporada que ha sido prestado por el club, y eso seguramente le ha servido bastante para el crecimiento de la posición, principalmente, ¿verdad? Y cuando vino, lógicamente, hizo solamente lo que todos ya sabíamos, porque tenemos que acordarnos que él ha sido seleccionado, ha sido mundialista en la selección sub-17. Pero hay varios que juegan en la formativa y después se frenan o se quedan. Él tiene eso de crecimiento futbolístico. Sí, por eso te digo, a ver, la personalidad que él tiene, el carácter que él tiene, es uno de los factores importantes dentro de lo que lo marca a él como futbolista. Y eso creo que lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad. Y creo que es uno de los factores fundamentales, más allá de la técnica y la capacidad de juego que tiene, poder estar sosteniendo en esa posición, y creo que por lo que veo es un jugador en la estructura hoy. Bueno, Diego, ¿no te vas a la cancha a ver a Cerro o no? Todo por televisión o escuchar radio. La verdad que no estoy siguiendo mucho el partido, ahora mismo estoy de vacaciones y seguramente ya en su momento volveremos a seguirlo. No querés tocarlo el tema, ¿verdad? No, yo creo que no, yo creo que hay que dejarlo ahí por un tiempo, pero sí te puedo decir que ha sido un momento muy lindo de 3 años casi en Cerro. Hubiese sido lindo esa última etapa, pero bueno, el fútbol presenta eso y hay que dejarlo aquí como está, y lo importante es que hoy veo a chicos confiándose y chicos que los hemos formado, consolidados, están jugando, con el caso de Luca, el caso de Fabricio mismo, así que están, y eso que están ahí muchos todavía por detrás. Luca Quintana, el central. Sí. Bueno, Luca lo ha hecho debutar Chiqui, así que después ha remontado nuevamente en reserva, ha sido capitán en la Copa Sub-20, hoy tiene la poder estar jugando nuevamente, así que lo importante es estar cerca, porque vos sabés que tuve grandes oportunidades, son pocas, y tenés que estar ahí. Mientras estás ahí cerca hay chance, mientras no, si no, ahí es difícil. Pero bueno, es así, el fútbol es así, presenta momentos muy distintos, a veces lindo, a veces no tan lindo, pero que hay que sostenerse dentro de lo que presenta el escenario. Y bueno, Diego, gracias por este tiempo, muy puntual lo de Fabricio Peralta. Chao, Diego, gracias. Abrazo. Gracias, Diego Gavilán. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Para aportar un dato más, en un partido estuvo en la banca del equipo principal de Flamengo, torneo Carioca, no le tocó ingresar, equipo dirigido por Rogerio Ceni, 2-2 portuguesa, Carioca contra Flamengo, torneo Carioca. Así que ya tuvo la posibilidad incluso de practicar con los jugadores de primera porque estuvo en la banca de un partido principal del Flamengo. Repito, es mucho más ordenado, va a tener mejor administración de energía, es un puesto donde hay que marcar, sabe muy bien Germán, en la media cancha. Puesto clave, fundamental. Decía el colega, el técnico colombiano, en un equipo pueden estar todo mal, pero el cuerdo tiene que ser el volante central. Tal cual. El cuerdo tiene que ser el volante. Y el fútbol paraguayo va a ganar con él, porque yo no lo he visto jugar antes. La primera que lo he visto ahora fue acá, en primera división. Y por eso quería hablar con Angelito Ortiz, tiene un recorrido de Angelito. Y el día en que el técnico le diga andate y él no se vaya, el técnico le va a agradecer.
Pues después están los volantes mixtos que quieren irse, pero él es volante. Volante central. Volante central. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Summer es territorio Visión, aprovecha los beneficios en la capital del verano, 25% de descuento sábados y domingos. Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a visionbanco.com/territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, el tema es el partido ayer, ¿eh? Sí, y... Bien Cerro. Estuvo mejor que Libertad, sí. Yo creo que Libertad jugó también con ese tema. Aparte de que Cerro tuvo sus virtudes, jugó con el tema de que el empate le servía. Porque en un momento se dio cuenta que metió error tras error y ya dejó de arriesgar, por ejemplo, en pases largos, en salida en conjunto, cosa que Libertad suele hacerlo muy bien. Ayer no arrancó preciso, Cerro no le dejó sentirse cómodo y después me parece que se dieron cuenta que el empate era un buen resultado. Sí. Aún así pudieron ganarlo porque mete el gol sobre el final Merlini y en la siguiente jugada se lo empatan. Quizás Libertad si aguantaba mejor ese tiempo hoy hablaría de una consagración. 6 más el descuento y tuvo esa capacidad de levantarse Cerro en ese momento. Porque uno decía, bueno, sobre el final el gol, otro momento acabó se todo, cae. En otro momento se caía. Pero también me parece que un güey cuando le tocan la oreja dijo, no, nosotros estábamos jugando mejor en el partido, no se nos daba y ahí se anima y va a buscar. Debe ser uno de los mejores últimos partidos así de Cerro en esta versión. Sí, jugó bien ayer, jugó bien. Fuera de resultado. Mirando al rival por sobre todo. En el balance general creo que Cerro fue más que Libertad. Porque a Cerro últimamente le estaba faltando esto del carácter, a ver en qué partido demostraba eso, ¿cierto? No terminó ganando, pero o sea, este Cerro para el próximo año deja una cuotita de esperanza que tiene la base para lo que vendrá. Y va a ser clave el tema del técnico. Es fundamental. Dice hoy, dice Radio 1, está diciendo el comisario Héctor Fernández que estuvo en la reunión, que yo le dije que había una reunión, que estaba ministro incluso. Dani Rodríguez no habla. Estuvimos reunidos en el Ministerio del Interior el día de hoy, estuvo presente el presidente de la APF y también el presidente Luqueño. Sí se va a jugar en Luque el partido de Libertad, ya tenemos previsto el operativo. Vamos a tener 1.100 nuevos egresados del INSE el año que viene, más de 600 motocicletas que están viniendo de Taiwán a ser. En Luque vamos a tener 150 personales de prevención antimotines. La Fiscalía va a apoyar también antinarcóticos, vamos a ampliar los anillos de seguridad. Así las cosas. En Bristol, Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo y el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000, bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. Porque si fuera una resolución del tribunal, si ampliaba o no la sanción al público luqueño, porque la sanción fue en general. Sí. No solo a las barras, no puede estar el público luqueño. Dirán cómo va a ir después, cómo saber si es hincha de luqueño, no, ya otro tema. Pero cuando hacen esta suspensión es de la barra, entiéndase. Porque efectivamente quienes van para ver el partido sin provocar nada no tienen ningún problema. No hace falta que vaya con identificación del luqueño. Pero así las cosas para el domingo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ayer en Artigas y Perú la gente de Cerro emboscaron a un colectivo de hinchas de Libertad. Reventaron, estaban armados, le rompieron la cabeza a una criatura, eso no puede ser, dice. Después asaltaban otro grupo, cualquier transeúnte que vía por el tren. Era la marca de un auto en color gris acompañado de 2 motocicletas. Terrible, terrible, por eso es la reunión, terrible.
La promo Kumotire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Proba Clansol y el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comisario Héctor Fernández, ¿cómo te va, comisario? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, comisario principal Héctor Fernández, te saluda, jefe de evento deportivo del Departamento Central. ¿En qué te puedo servir, Arturo? Tenemos una información que te comento, no sé si sabrás o no. Ayer pasó algo, Artigas y Perú, la gente de Cerro buscaron a un colectivo de hinchas de Libertad. ¿Pudiste investigar, ver, saber? Bueno, sé una información, pero eso pertenece a la dirección de Asunción, que es el jefe de evento deportivo de Asunción del comisario Lesme. Tiene todas las primicias, la premura completo te va a dar, porque yo de repente puedo tener la misma información tuya y no puedo oficializar eso. Ah, bueno, pero comisario. Otra situación sí te puedo dar, y si vos me permitís, si hay tiempo, sí, sobre las reuniones que tuvimos con el presidente de la APS, el presidente Luque, con el ministro del Interior, el señor comandante de la Policía Nacional. Posteriormente nos trasladamos hasta la Fiscalía General del Estado, nos atendió el fiscal general del Estado, con relación a todos los escenarios que han acaecido y que se van presentando, ya conocido, ¿verdad?, en la ciudad de Luque y en otras ciudades que tuvo partícipo como protagonista, digamos, a estos inadaptados, porque no le quiero llamar hinchas, a estos inadaptados que se sumergen y se camuflayan como luqueños, ¿verdad? ¿Y el control del domingo, comisario? Sí, estamos previendo todo. Vamos a ajustar justamente las vallas de seguridad. Vamos a extender 200 metros más de lo que ya está. Hablamos de 400 a 500 metros para justamente hacer ese radio de seguridad. Estamos teniendo ya, previendo más personal inclusive, ¿verdad? Teniendo en cuenta muchas situaciones. Estamos ya por culminar ese tema del campeonato y queremos culminar bien para poder dar inicio a un nuevo año 2024 con otra situación y con otro escenario. Teniendo en cuenta que vamos a tener inclusive 600 motocicletas, 800 egresados del INSEE, vamos a tener 1.150 nuevos egresados y queremos dar un énfasis un poquito más acentuado con relación a esta problemática que hoy estamos teniendo en este escenario. Queremos dejar y limpiar este tema. El fútbol es para desfestejarse, pasar en familia y no llevar a un campo de batalla. Eso es lo que queremos hacer como institución prestadora de servicio Policía Nacional. Comisario Héctor Fernández, que es jefe de eventos deportivos del Departamento Central. ¿Cuánto efectivo policial, el control, antimotines el domingo en Luque? La cantidad suficiente vamos a tener, eso tenga por seguro, vamos a aumentar. Antimotines también se va a aumentar, inclusive podemos decir que se pueda duplicar, y vamos a tener también y coadyuvando con la Fiscalía. Ya hemos conversado con el fiscal general del Estado y vamos a estar dando una mayor cobertura de radio con relación a las vallas. Eso quiero que tengan por seguro. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que estacionan porque tienen su domicilio, su vehículo a los costados, o de repente prensa y todo lo que participamos siempre, ¿verdad?, en los eventos deportivos, nos sintamos un poquito más seguros. No es lo que también es el sentir, sino que estemos más seguros y previendo muchas situaciones. Teniendo en cuenta también que estos cabecillas, los 11, ya están aprendidos. Uno de ellos, LAFU, como se le conoce, ya se presentó en investigación de delitos, y yo pienso que con esto vamos a estar viendo la posibilidad de organizarnos y realmente ya darle una solución y una salida de la mejor manera posible. Comisario, esto que nos está manifestando entonces es una confirmación de que los hinchas de Luqueño ya van a poder entrar el domingo. No le dijeron nada sobre una ampliación de sanción. Los hinchas, tenemos que tener en cuenta que hasta el momento está sin público. Sí, hasta hoy. Solamente los invitados, 80, 85, lo que la directiva, y ellos van a coordinar con la APS, de lo que están totalmente personalizados, por supuesto identificados, las personas que van a ir. Entonces son 80, 85. Claro, eso hasta hoy, o sea, a partir de mañana ya, salvo que salga una nueva resolución, se trabaja con la hipótesis de que va a haber hinchas de Luqueño el domingo ante Libertad. Claro, eso ya pasa ya por la APS. Claro. Totalmente. Como el cambio de escenario que me preguntaron en otra emisoria, también pasa por la APS. Nosotros estamos para garantizar en los dos escenarios,
Si se juegan Luque o se juegan los funcionarios, nosotros ya estamos previendo el plan A, plan B, e inclusive tenemos que tener un plan C teniendo en cuenta todos los hechos acaecidos anteriormente. Sí, y comisario, otra que le consulto, ya que estaba el propio presidente de Luqueño, Daniel Rodríguez, en la reunión, sí. Ellos le llegaron a manifestar cuántas entradas van a dar a la gente de Libertad para prever eso. Sí. Él a nosotros no nos manifestó nada. Ajá. Nosotros vamos a tener otra reunión esta tarde, vamos a estar de reunión, estamos, digamos, de carácter ya permanente, así como dice la Constitución para la policía, pero todo fue ayudando, con el club luqueño, con Libertad, con la APS, por eso estuvo en su persona el presidente, el licenciado Harrison justamente, y el ministro del Interior Riera bajó la línea con el señor comandante de la Policía Nacional, y queremos dar un buen término, porque nos estamos organizando y posteriormente vamos a dar, y el comando institucional va a estar dando la premura de todo lo que va a ser el servicio 2024 con relación a la prestación de servicios de seguridad con el tema fútbol. Muy bien, comisario Héctor Fernández, muchísimas gracias. A las órdenes, Arturo, y estamos atentos. Como paraguayos queremos que esto termine en el mejor escenario posible. Mi respeto de siempre y estamos atentos. Gracias, comisario Héctor Fernández, jefe de eventos deportivos del Departamento Central. ¿Cómo te va, Ernesto, Diego, Nicole? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo anda el equipo? Y el tema de seguridad. Hay preocupación, tiene que ver con los juegos en simultáneo, más en Luque, el partido entre Luqueño y Libertad. Sobre este punto hablamos con las autoridades, hablamos con Ditore, le llamó Javier Díaz de Vivar, pero se mantiene que es presidente del divisional en Luque, el partido el domingo. Ditore, presidente de Libertad. Sí, en simultáneo jugamos. Se tuvo que cambiar el horario para poner los partidos al mismo horario. Todos sabemos, no vamos a descubrir nada, ¿verdad? Sabemos que es complicado. La hinchada ya me habla, me presiona para que yo trate de ver la forma de cambiar. No es fácil, ¿verdad? Ya está programado. De todas formas, he hablado con el presidente de la divisional para ver si puede hacer algo por el tema de seguridad. No tiene nada que ver con la cancha, ¿verdad? Con el club, porque ahí nunca tuvimos, generalmente no tenemos problemas dentro de la cancha. Los problemas tiene la gente al salir en la calle. Hasta la policía la vez pasada le rompieron todos los autos. ¿Qué te dicen los hinchas de Libertad? Y que gestione la posibilidad de cambiar de escenario. Es muy difícil, ¿no, verdad, doctor? Es muy difícil. Hablé con la presidenta de la divisional y como dije, iba a hablar con la gente de Luque, a ver si se podía hacer. Y bueno, está en manos de ellos. Yo no estoy en la programación, ¿verdad? Nada más que he hecho las gestiones necesarias como para poder precautelar nada más que a la gente, ¿verdad? Porque el horario también va a ser incómodo porque termina tarde, ya es oscuro, gente tiene que volver a su casa, no es fácil. ¿Qué te respondieron? Que no se puede mover. Me dijeron que iban a estudiar, iban a conversar con la gente, porque no depende de sí, ¿verdad? Tenemos que ponernos de acuerdo dos clubes, y obviamente el luqueño va a pelear por mantener su localidad. No sé, que nos garanticen, que no sé qué gestiones harán la gente de la divisional, pero son ellos los que tienen que tratar de... Yo le he transmitido la inquietud del club y bueno, y nada más que eso. Claro, dejaste constancia de una inquietud y de preocupación. Sí, porque es una cuestión real, ¿verdad? Acá no se busca ningún tipo de ventaja deportiva. Yo creo que quede bien claro, ¿verdad? Nosotros no tenemos problema en ir a jugar en cualquier cancha, de hecho lo hemos hecho. Hemos jugado en Mallorquín, hemos jugado en Villarrica, hemos jugado a todos lados. Pero ahí sí, no podemos tampoco cerrar los ojos y decir no va a haber ningún problema, porque realmente estamos viendo que algunos de los partidos que se juegan ahí son peligrosos, ¿verdad? Yo lo entiendo al hincha, ¿verdad? El hincha muchas veces no sabe todo esto que hay que no es tan fácil. ¿A una nota van a enviar o todo será verbal dejando constancia? No, todo verbal. Ya hice lo que tenía que hacer y ahora Javier va a estar hablando con la gente de Luque y veremos qué es lo que se puede hacer. Ya dependiendo del luqueño, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿hablaste con el presidente luqueño? No, creo que es una cuestión de la divisional, ¿verdad? Son ellos los que establecen la programación y bueno, yo creo que son ellos los que deberían de ver la forma de arreglar, si es que se puede, y si no, bueno, iremos a jugar.
Bueno, del partido de ayer, doctor. Interesante, un lindo partido, emotivo hasta el último minuto, hasta el último minuto de la larga había una incertidumbre de lo que podía pasar. Y bueno, yo creo que los dos equipos sabían que no tenían que perder y jugaron a eso, cada uno con sus necesidades, con su estilo y sacamos un empate. Creo que fue un muy buen partido. Doctor, como que se atoró ese grito de campeón, parecía que estaba todo después del gol de Merlín y en la jugada siguiente ya empata Cerro. Y sí, estaba cerca. Lo que pasa es que llega el gol también cerca del terminar el partido, ¿verdad? Entonces ahí realmente creímos que ya estaba. El fútbol es así, eso es lo que lo hace lindo, ¿verdad? Doctor, ayer decía el técnico Ariel Galeano que Lorenzo Melgarejo es probable que ya no juegue hasta fin de año. En ese caso hablamos de un desgarro importante entonces, ¿verdad? Sí, así es. No, él está descartado. Está haciendo su tratamiento y está descartado para el resto de este año. Y Mendieta, ayer cómo lo vieron en el vestuario, porque también se presume que es un tema muscular, la cara posterior del muslo. Sí, se iba a hacer hoy los estudios correspondientes y establecer cuál era el problema. Si nada más que el médico que sintió, nada más que lo sintió cargado al músculo y por eso pidió cambio. Ahora habría que ver si es realmente se produjo una lesión o es nada más que una sobrecarga. Monumental. Hablamos, Nicole, Diego, Ernesto Concilio Alegre, el fiscal, se refirió a los detenidos. Así es, ya son 4. Los luqueños. Hubo un quinto, pero fue liberado porque no se comprobó que haya estado involucrado en los incidentes del luqueño trinidense. Luque trinidense, exacto. No fue lo de Cerro. Arturo, los autos de los policías y así todo. Mismo. Arturo, el luqueño trinidense, sí. Antes de la nota, hasta hoy en la suspensión del hincha de luqueño, sí, contra Olimpia, ya lo hizo ante Cerro, y hay que ver lo que va a pasar contra Libertad, porque fueron por 2 partidos provisorios. Así es. La barra, ¿es así, Víctor? Sí, si nos sale una nueva sanción a partir de mañana, implica que ellos van a poder estar presentes en Luqueño Libertad. Por eso digo, Víctor, el momento en que hay este tipo de seguridad, como nos estaban planteando, es porque todo está como hoy hubo una reunión que estuvo el propio ministro del Interior, Riera, le llamaste, que no lo contesta, vamos a insistir, presidenta de la APF, autoridades, tiene que ver con la violencia en el fútbol. No se habló específicamente hinchada, esto, barra de esto. Esa fue la reunión esta mañana. Y si no hay novedad con relación a las 2 sanciones, que en principio parecían provisorias para el público de luqueño, quiere decir que se mantiene. Esto decía el fiscal con relación a lo ocurrido justamente que derivó en las sanciones. Yo tengo la investigación acerca de los hechos ocurridos el día lunes 30 de octubre en ocasión del partido entre el Sportivo Luqueño y el Sportivo Trinidense, día lunes. Esa es la causa, la investigación que tengo, y en ese sentido, hasta el momento ya tengo 4 personas imputadas, todas a disposición del Juzgado General de Garantías con requerimiento de imposición de medidas cautelares. Varias personas detenidas, procesadas, imputadas, así es. ¿Y qué va a pasar con ellos ahora? ¿Qué dicen? Y algunos declararon, otros se abstuvieron, algunos niegan, de todo tenemos. Todos están puestos allá a disposición del Juzgado Penal de Garantías Intervinientes. Fiscal, uno de ellos llegó a quedar en libertad, demostró que no era el del video. Uno de ellos sí, porque no tengo suficientes elementos para decir que si bien estuvo allí, pero el hecho de estar nomás todavía no es suficiente para abrir causa o formular imputación. De hecho, la propia policía me aclaró que con respecto a la nota y a la sospecha acerca de que habría incurrido esta persona en los hechos denunciados, hubo un error en la identidad. Entonces, si bien le liberé, no obstante, siguen cayendo investigados. Por ahora no tengo aún elementos para formular imputación en contra de esta persona. Las otras 4 sí, plenamente identificadas y con la visualización de las conductas las mismas. Por ello es que se decidió formular imputación. Fiscal, pero esta quinta persona que ya fue liberada, ¿forma parte de las barras o era alguien que estaba ahí ocasionalmente? ¿Qué dijo él? Él dijo que estaba allí, que iba a ingresar al estadio, se le ve en el video, pero eso, se le ve allí y nada más, no se ve
interfiriendo el procedimiento policial ni incurriendo en hechos de violencia. Por ahora, seguimos trabajando en la recepción de otros videos, otras imágenes. Por eso digo, si bien el liberé por ahora, no quiere decir que más adelante podría imputarle. Y en el caso del principal, que es el líder, él continúa detenido, Medina, Lafu Medina. Sí, está imputado y detenido y a la espera del llamado del juzgado para su audiencia de imposición de medidas cautelares. ¿Y dónde están? Están todos en dependencias del Departamento de Investigaciones de Central. Quiero leer el fiscal. Ayer teníamos esta información, Nicole Diego Ernesto, a la gente en el PI Monumental. La Fiscalía dispuso prisión preventiva para 24 hombres y 2 mujeres, todos de la barra de Cerro, que causaron disturbio con hinchas del Olimpia. Todo esto post juego en la nueva olla de la fecha anterior, todo cruzó camino a la ciudad de Limpio, ahí fue. Así mismo. Zona Traschaco, camino a Limpio. Y ahí, repito, niño, hay prisión preventiva para 24 hombres y 2 mujeres. Ahora, Arturo, sí. Él dijo que hay 4 detenidos en este video que aparece ahí. Sí. ¿No? Sí. Yo conté, o yo no sé contar o el fiscal no sabe contar. Yo ahí conté por lo menos 8. Son 11 en total, Ernesto, pero son 4 los detenidos hasta ahora. Claro, Los otros todavía pero no paradero desconocido. Okay. 11 en total que tienen una causa abierta. Fueron detenidos o algunos se entregaron. Y otros siguen en la investigación, Ernesto. Ok. ¿Podés decir que me disculpate? Me disculpo. Porque primero no. Escuchana cuando... Qué difícil, Ernesto Rosato. Bueno. Ernesto, sí. Hablamos con... Ahí justamente tenemos el tuit que subió Pueblo Grande. Este es del caso del partido el viernes. Al salir de la olla, volviendo a Limpio, fue este problema. 26 personas detenidas. Y hay más. No de este caso, hay más para comentar. Fabricio Peralta. Ahora comenzamos, y decía Víctor, compañero, jugó en Flamengo. En el 2021. Jugó su 17. Quienes lo vimos ahora no sabíamos mucho de su anterior pasantía en Flamengo, porque se fue ahí nomás, ¿verdad? Sí. Pero llegó a ser banco. Sí, un partido en el plantel principal estuvo en la banca, era Rogerio Ceni el técnico. Era un partido de Carioca, pero sí, oficial y con el plantel principal. Después jugó en la sub-20 de Flamengo. Yo planteé mal la pregunta a Diego Gavilán, porque hablamos con Diego Gavilán, pero un Dieguito me acuerdo cuando era chiquitito, pido disculpas. Cuando hablamos con Diego Gavilán, ya lo puso Arce, ¿verdad? Sí, él debutó con Arce, jugó unos minutos, pero el que después le dio la continuidad y partidos seguidos fue Gavilán, incluso como titular. Por eso. 4 partidos seguidos. Y hoy resalta en la media cancha de Cerro, Peralta. Le diste estabilidad, le diste continuidad a Fabricio Peralta. ¿Qué notaste en él? ¿Qué viste en él? Y es un jugador con mucha presencia, aparte del carácter y la personalidad que tiene para jugar, que creo que es un factor fundamental para poder jugar en un equipo grande, y él, aparte de la capacidad técnica que tiene, la visión que tiene todos esos factores que te estoy citando. Entonces era cuestión de esperar el momento oportuno para poder soltarlo, y ya después, ya como todos los que están esperando su oportunidad, depende de cada uno para poder sostenerlo, ¿verdad? Gentilicio natural de ese puesto, porque en los primeros partidos como que se iba y abandonaba, en el buen sentido de la palabra, la zona media, como que quería proyectarse más, incluso en línea oblicua. Es un jugador, te digo, con mucha presencia física en todo, y cuando él cree que hay espacio para poder soltarse, lo hace bastante bien, porque tiene suficiente técnica para poder resolverlo. Es un chico que está en crecimiento, yo creo que puede dar mucho. Ha tenido una, por decirlo así, una pasantía importante en Flamengo, en una temporada que ha sido prestado por el club, y eso seguramente le ha servido bastante para el crecimiento de la posición, principalmente, ¿verdad? Y cuando vino, lógicamente, hizo solamente lo que todos ya sabíamos, porque tenemos que acordarnos que él ha sido seleccionado, ha sido mundialista en la selección sub-17. La personalidad que él tiene, el carácter que él tiene, es uno de los factores importantes dentro de lo que lo marca a él como futbolista, y eso creo que lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad, y creo que es uno de los factores fundamentales, más allá de la técnica y la capacidad de juego que tiene,
poder estar sosteniendo en esa posición, y creo que por lo que veo es un jugador la estructura hoy. Frases de colección. Y es lo que todo un jugador y más de la cantera sueña, jugar en el equipo de que uno lleva la sangre por el club, el ADN, y hoy en día me toca, me están dando la oportunidad y tengo que aprovecharla porque peleé, luché mucho por esto, mi familia trae esto y nada, estoy muy feliz por eso y por estar donde estoy hoy en día. Fue muchos años de sufrimiento, a veces no teníamos cómo ir, mi padre siempre me salvaba y hoy en día todo lo que tengo, todo lo que soy, le debo a ellos, siempre todo para ellos hoy en día. Frases de colección. Recogiendo lo que decía Gustavito, la palabra en antiguo fue, ¿verdad? Sí, ayer y se quebró. Reconocimiento a los padres que hicieron el esfuerzo, más que el esfuerzo, como padre apoyarle. Hoy es una realidad, Ernesto, Diego, Nicole, Fabricio Peralta. Y admira mucho a Richard Ortiz, le tiene como espejo, declaró también a Cristian Riveros, el propio Fabricio. Y otro detalle, que lo compartimos. No tuvo problema en decirlo, dentro de esa inocencia de admiración. Inocencia digo por el tema de que admira a uno de Olimpia, y le salió bien, le salió espiritualmente el hecho. Y lo hizo Fabricio porque admira a un jugador de Olimpia y a Cristian Rivero, que hoy está en libertad. Así es. Dicho sea de paso, y lo digo sin temor a nada. Es decir, a quien admira, uno de ellos es Richard Ortiz. Es muy completo Arturo como jugador, Fabricio, se nota. Sí, señor. Es muy completo. Es lo que yo creo. Que descubrir qué pasa. ¿Tienes razón? ¿Completo? Claro. Completo. Y obediente. Y obediente, ahí está. Obediente. Ahí está. Y disciplinado. ¿Eh? Disciplinado. Votó la renovación hasta el 2026. Hasta el 2027 dio Fabricio Peralta. Se lo merece. Se lo merece. Y bueno, Ernesto, digo, no va a haber baile, no va a haber nada. Ponemos. Sí, si quiere bailar, Arturo. No. No, es que tenés un clásico, poné. No, está bien. Está bien. Ahí va. Ahí está el baile de Don Néstor. Dale pues, Ernesto. Déjame, te voy a orientar. Los brazos abajo. Los brazos abajo, ok. No vaya a levantar media. Espera. La puta, me salió del alma. A ver, dale. Espera, Gustavito, párame que le voy a orientar. Yo como baila. Bueno, atendé bien. Sí, decime. Los brazos abajo. Pone así. No, firme no. No vaya a levantar mucho los brazos. Ok. Trata de moverme las piernas. Arturo, espera, un instante. Voy a salir acá, salgo, rompo el formato, se queda solo, mejor. Ahora sí. En el medio. Ahora sí. Ahora, atendé bien. Brazos abajo, piernas moviditas y los brazos más abajo. ¡Puño cerrado! Vamos. No, así no. Dale. Entende pues. Hasta abajo. No, ese no. No. Gustavito. Pero tampoco ni sé una estatua. Parece, espera. Usted me está farreando. Ernesto, cerramos acá, ¿ok? No, a mí no me va a tomar el pelo con el poco pelo que tengo. Ven. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Saludos a tu suegro que está de cumpleaños, andamos a con él. Mi suegra, Nelia. ¿Vos me dijiste suegro? Suegra, Nelia. Suegra. ¿Cuánto tenemos para perder? Vamos a mirar acá. Suegro dijiste. ¿Cuánto quiere perder usted? No, ¿cuánto tenés para perder? ¿Escuchaste vos nomás? ¿Cuánto usted tiene para perder? No, yo no tengo. Y si sé que voy a ganar soy un vivo, y si voy a perder soy un tonto. No quiero jugar en ninguna de las facetas. Si yo sé que te voy a ganar, soy un vivo, porque te voy a ganar. Y si sé que voy a perder, soy un tonto. ¿Con quién? No, ya está, ya no hace falta, te creo. Ha sido un gusto, felicidades a tu suegra. Tiene que pagar lo que perdió, porque perdió. Yo no aposté, aposté yo. Verás. Ha sido un gusto, andate nomás ya. Ahí se va, suegra, ahí se va tu yerno. Mucha felicidad a la suegra de Nélida, señora Nélida, disculpen la informalidad, muchas felicidades, que pase bien con su familia, ahí te va tu yerno junto a vos. Muchas gracias. Andar rajando porque no puede ser percibido con tarjeta amarilla.
Cerámica Itagua, tu casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Jorty Beef. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Jorticher y punto de venta más cercano. Jorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Jorticher. Bueno, va a ocupar ese lugar Francisco López. Sí, que ayer volvió a sacar un punto más de ventaja. Ya ganó, tiene que cobrar. Ya tiene que cobrar. Sí. No, falta todavía. Matemáticamente falta todavía. ¿Qué es lo que falta? 15 arriba. Así como Libertad, parece que va a ser, pero falta todavía. Copetrol te trae. Siempre le dan los jueces, la verdad. Tienen que seguirle los oyentes. Tienen muy por lo menos muy buena visión en este torneo. En realidad ya va a ser bicampeón, pero este torneo de punta a punta. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Supremo 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siembra a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Decirle a la secretaria de Sila que queremos hablar un ratito, que le pido por favor 10 minutos, 5. O tiene su medio preferido, Orriela, para hablar. El ministro. ¿Vos tenés medio preferido, ministro? A vos me estoy dirigiendo, ministro. Sí, podemos hablar contigo un ratito. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo compras seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Comicipar celebra su aniversario con precios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comicipar.co.py. Comicipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Lo hicimos ya porcentaje de Olimpia. No, todavía no. De los partidos de hoy nos falta para... Y para decir la CAFA que se fue, pues. Ah, claro, le voy a escribir ahora. Y yo tengo que acordarme, pero... ustedes no pueden acordarse. Yo, viejo, tengo que acordarme. Ustedes no pueden acordarse. Yo tengo que acordarme de esto. Me salió del alma. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Si Olimpia gana, ¿qué pasa? Y se pone a 3 del tercer lugar del acumulativo, porque quedaría 3 debajo de Nacional y Guaraní. Porque Guaraní ya no. Exactamente, los ganó dos Guaraní se le fue un poquito y ahora tiene que acercarse nuevamente para lo que vendrá. Y es la última chance. Con la derrota de General Caballero de Mallorquín ante Guaraní, Olimpia aseguró Copa Sudamericana, ya por lo menos va a jugar eso, pero obviamente Olimpia va por como Libertadores. Mínimo. Así es, Trinidense y Olimpia ya aseguraron como mínimo Copa Sudamericana. Trinidense en realidad iba por Libertadores, pero tiene una segunda oportunidad en la Copa Paraguay como para entrar a la Libertadores. De todos modos, para la campaña que está haciendo Trinidense, confirmado como equipo de primera para el año que viene, y la posibilidad de Copa Sudamericana, un premio gordo para Trinidense, que partió en inicio de año con la esperanza de mantenerse en primera, porque en los ascensos anteriores Trinidense había llegado a primera y descendido inmediatamente. Ahora se salva y por lo menos garantizó presencia internacional en Sudamérica. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTC por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Termina con 000, termina Riera, Gerardo. También le escribí. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganar en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Y Luqueño si gana qué pasa? Y Luqueño si gana, primeramente confirma su permanencia y da un paso prácticamente decisivo hacia la clasificación a Sudamericana, porque en el caso de ganar hoy le sacaría 7 de diferencia a General Caballero de Mallorquín y solamente quedan 9 puntos en juego. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 1242. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.es.
Universidad.edu.py. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción, Cantabria. Gracias, Alfonso León, muy amable, gracias. Sí, el mismo, estamos llamándole. Gracias, Alfonso, muy amable, nuestro colega, gracias. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1242. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Comer respaldo total. El que en un 99% quedó descendido es Resistencia. Hoy de ganar Guaireña va a descender oficialmente, o lo opuesto, deberá ganar todo su partido de Resistencia y que a partir de aquí... Allá, Hoy en Villarrica el partido. Gana en Villarrica ante Emiliano. Con una derrota ayer Resistencia quedó ahí... Y no se fue a la conferencia Carlos Recatán, Francisco. Hola Arturo, saludos para todos, soy complicado. No se fue a la conferencia porque indispuesto estaba. La cara cuando él se va dice todo. Sí. Dice todo. Es como una frustración que sentís. El esmero que le pusiste estaba 0-0 y te hacen 5 goles en el segundo tiempo. Desde el penal, una infantilidad de Alexis Villalba, a partir de allí ya fue una cadena de goles y un crecimiento de Nacional en el segundo tiempo. Partido que define lo de Guaireña, define no solamente lo de Resi, sino que también si pierde Guaireña, sale Tacuarí de la zona de descenso. Y hay un detalle no menor, el sábado se enfrentan General Caballero Guaireña. General Caballero no está del todo salvado, es un duelo directo, ese partido General Guaireña el sábado. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Partido caliente hoy con la hinchada luqueña, hoy no. Hoy solamente gente de Olimpia y 80 personas que van a entrar del staff. Pero caliente para Olimpia. Y sí, es una de las últimas oportunidades para entrar a Libertadores. Ya está en Sudamericana Olimpia. Sí, confirmó Sudamericana. Hoy... Y Sudamericana, pero no es mata-mata. Sí. Puede enfrentar a otro equipo paraguayo y si perdés te vas. Puede ser un solo partido. Porque igual en la Copa Libertadores si es fase previa. Exactamente. El que gana la Copa Paraguay es fase 1. Fase 1, exactamente. Tiene el camino más largo para llegar a los grupos. Pero, por ejemplo, es una serie ida y vuelta. La de Sudamericana es a un solo partido. Sí. Y el premio económico obviamente claro, es superior en Libertadores que para Copa Sudamericana. Hoy si Olimpia no gana, por ejemplo, está 6 puntos abajo, quedaría en el caso de empatar 5 por debajo de Nacional y de Guaraní, y solamente quedan 3 fechas, por eso es prácticamente ganar o si no ya ir olvidándose de la Libertadores. Habrá un debutante en Olimpia, Freddy Colmán, extremo por derecha en reemplazo de Fernando Cardoso, un chico de tarjetas, no puede estar Cardoso. De Coronel Oviedo, el chico 18 años, 1.70, punta, extremo es. Buenas condiciones, me comentaban que tiene buena velocidad, encarador. Freddy Colmán, que es el hermano del otro Colmán, el pelirrojo, que juega en Olimpia también, que está en las inferiores, que había ido a Cerro, después volvió, bueno, es el hermano, David Colmán. Si juega Libertad, gana la Libertad, el finalista, el que va a la Libertadores. El finalista, si es que no está clasificado para otro... Y si no, va al pero el sudamericano va a la Libertadores, porque va a preferir Libertadores y no Sudamericano. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en pistoni.com.py. Pistón y tecnología en lubricación. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo, renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. ¿Pero eso quedó fuera? Sí, ya del resto de la temporada tiene un desgarro importante. Estaba Matías Martínez en línea, jugador de Nacional. Vamos a saludar a Matías Martínez. ¿Cómo estás, Matías? Te saluda Jorge Sosa. Hola, Jorge. Buenas tardes. Saludos a los compañeros y a los oyentes. Una cara totalmente diferente la de Nacional en el segundo tiempo. Después un primer tiempo bastante complicado para ambos. No fue bueno el espectáculo en el primer tiempo para uno ni para otro. Y en el segundo
totalmente lo opuesto, Matías, con una goleada a favor de ustedes. Totalmente. El segundo tiempo el equipo entró con otra dinámica, con otra predisposición y también los goles tempraneros ayudaron a que se pueda conseguir esa victoria tan abultada. Y por ahí, viendo el primer tiempo, era impensado. Sí, totalmente. Y para la confianza de ustedes también, ese gol tempranero creo que ayuda mucho al partido del penal. Allí como que se fue abriendo el desarrollo del partido y ya estaba desencajado el rival y cambió el partido. Después de lo que aquel que por algún motivo se perdió ese primer tiempo, después se encuentra con el marcador final, va a decir una sorpresa, pero en ese segundo tiempo despertaron. Sí, claro, ese primer tiempo nos costó bastante. Igual creo que, como decía, el primer gol ayudó, pero con el segundo gol sí, ya la historia cambió totalmente y pudimos trabajarlo de una manera mucho más tranquila. Y están en una racha de buenos resultados, entre victoria y empates últimamente, no hay derrotas y eso es bueno para trabajar la semana. Y manteniendo el cero también en muchas ocasiones. Es importante eso, estar compacto en todas las líneas y seguir ganando. Ahora nos queda una linda final el jueves contra un gran equipo también y trataremos de pasar la final como sea. Matías, el objetivo es el tema de Copa, cumplir con los dos, el tema de Copa y el tema es campeonar en Copa Paraguay. Era ir yendo paso a paso, tratar de conseguir una Copa Internacional primero. Con el partido de ayer, en cuanto a puntos, ya se logró eso. Ahora está en poder seguir así y entrar a Copa Libertadores, que es el sueño de todos, en Copa Paraguay. Y sabemos lo que nos jugamos desde el primer día y creo que ya lo había dicho anteriormente, nos gustaría tener esa revancha y por eso hay que ganar el jueves para poder llegar a la final que todos quieren. Muy bien, Matías, felicidades por lo que está haciendo Nacional. Seguiremos charlando. Gracias, Matías. Gracias, Arturo. Abrazo. Adiós. Matías Martínez, figura en Nacional. Pepe, nació en Foz de Iguazú. Habló Garnero o Barros Echeloto antes con él, sí, y fue convocado para la absoluta. Que está en Porto ahora. Pepe. ¿Y en qué puesto juega él? Y él es volante por fuera, pero en Porto jugó mucho de lateral derecho. Pepe. Él antes jugaba en Gremio y de Gremio va transferido a Porto. La mamá es paraguaya. La mamá es Zunilda Aquino. ¿Y cómo podemos hacer con Zunilda? Yo la busqué una vez en Instagram. Bueno, sos Ciudad del Este. Me respondió, pero me pasó el número del representante y el representante nos visteó a varios de los compañeros. Yo la sigo en Instagram porque justamente nos visteó y otro día dejó Él rechazó cuando se comunicó la selección paraguaya, él rechazó. Sí, había rechazado. Esperando la convocatoria de Brasil que ahora se dio. Pero se hizo en Brasil. Sí, justo veo que la mamá subió porque yo la sigo a Zunilda, la señora Zunilda subió la... Ella me había respondido amablemente, pero no. Claro, porque eligió Brasil. Pero ahora ya confirmó Brasil. Sí. No, está en la selección absoluta. Ahora tiene que pisar la cancha. Claro. Sí, exactamente. Una cosa que figura en planilla. Eso todavía le da... Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja Energy, energía, calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Está diciendo la emisora colega 730, Cardinal Tadeo Ortiz, representante de Fabricio Peralta. Tenemos buenas conexiones en Europa, pero para Fabricio tal vez empecemos por aquí, algo en Brasil y después veamos afuera. Yo representé a Kaká, que jugó en la selección brasileña en el Milan y en otro partido. Dice el representante de Fabricio Peralta, lo que el fútbol, inmediatamente te consagra. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro, en redes sociales. San Justo Hierros. Se llama Tadeo Cruz, el que le representa a Fabricio Peralta. Te digo esto porque así pasó con este chico de Cerro Velar. Hizo un gol, pero este tiene en otra función y no es goleador. El Velar era gol, inmediatamente vino la fuerza de Barcelona. Él está más consolidado, digo. Claro. Está más afianzado. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. ¿Cómo podemos hablar con los padres de...? Esto habla como vida a los padres. 0971-1080-10, señor. Siempre va a haber un vecino amigo que para Fabricio Peralta, él se quebró y mencionó el apoyo de los padres para poder hablar con mamá o papá de Fabricio Peralta
porque indudablemente es la revelación. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Quería hablar con Angelito Ortiz, pero está reunido porque las condiciones que tiene. Peralta, yo no sé si lo vio, no lo vio jugar a Angelito. Habló de Richard Ortiz, sí. Habló de Cristian Riveros, pero con otras características y recorrido. La zancada que tiene Cristian no la tiene Fabricio. Yo veo que el propio jugador debe analizar lo que es como volante central. Si fuéramos a la época anterior, es un Vidal Sanabria, pero este es más técnicamente, técnico, porque este asiste. Vidal también, Vidal recuperaba y pasaba. Por eso muchos en ese momento admiraban a Vidal Sanabria, porque era un volante central simple, pero muy efectivo. Y hoy ya sí se va posicionando más en la media cancha, le cuesta a Fabricio, pero lo está haciendo. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Ayer era un partido para probarlo justamente, porque era partido de alto voltaje para Fabricio. Yo no le pruebo a Fabricio, disculpame, vamos a debatir. ¿Hace cuánto dije lo de Fabricio? Decime un poco. Sí, pero una cosa es jugando frente al Triqui, frente a... ¿Hace cuánto le dije? Cuando apareció con Gavilán al frente. ¿Qué dije yo? No, y que tenía condiciones. ¿Y de Gómez de Libertad? Pero yo estoy un poco de acuerdo. No, es Libertad partido, pero ya tiene un partido para consagrarlo. Sí, partido para... Ustedes lo descubrieron antes. No, por eso hablamos con Gavilán. Y estuvo en Flamengo. Sí, estuvo en Flamengo. Yo no descubrí ¿cómo se llama? La pólvora. Yo no sabía que estuvo en Flamengo. Y es una lección para mí. Yo pensé que... Y ya jugó en la selección juvenil. Él tiene antecedentes muy importantes. Sí, ya estuvo en el Mundial Francisco. Sí. Lo que pasa es que estos partidos me vas a decir por qué le puso el técnico Galeano a los juveniles de Libertad ayer. 3 juveniles de Libertad tuvieron. ¿Luca? Entró Sanabria, entró Lescano, un poco el ritmo del medio del cerro. Recuerda que hoy el fútbol pues llama así. Ayer habrá sido uno partido más débil de Tacuara Cardoso. Sí, pero le ganó todas Morel. Todas. Primero cuando por arriba ya Morel sabía el libreto. Es decir, si vos le pasás una pelota por arriba, Morel ya va a saber qué hacer. No se despegó en ningún momento de Tacuara. No pudo bajar Tacuara una pelota. Mérito de Morel. Que ya no es volante central. Y el ingreso de Roque no fue bueno igual. Tampoco. No, y Roque entró y no. Aquí veo porque entré a ver las redes sociales del jugador. Estuvo en River, en el Quelito. ¿Quién? Fabricio Peralta. ¿Y quién fue su técnico? Y sub-14 hizo en River y al año siguiente ya fue a Cerro Porteño. Número 10 de como River. Dice el niño, ven a poner tu WhatsApp ahí, si podemos saber. 0971-108010. Que nos envíen allí el dato, algún primo, vecino, amigo de Peralta. Hacía falta necesitamos la aparición de un volante central de esas condiciones para mirando selección. Que sea volante central típico, que pelee, que... Él no es volante central típico y me corto con teja. Pero no tenemos uno así. No es volante central. Por eso, dice, vos estabas en Buenos Aires o estaba en Chile. Por eso dije, es un jugador sentado acá, que no me deje mentir Víctor, parezco el padre de la criatura. Lo que no tiene que hacer, dije, es cruzar y en diagonal. Yo no soy técnico y le van a enseñar. Él tiene que ser un volante central, mirar acá, no acá. Por eso ayer cuando hace una asistencia, corre y vuelve al lugar de origen. Así lo vimos ayer. Desordena. Porque él, por eso queremos hablar y hablamos con Gavilán, me parece que en volante mixto, me parece que llegó a ser extremo. Es decir, algo hay con él. Por eso tiene que ponerle un lazo. Y decirle, vení, quedate acá. Y ahí va a ser volante central. Ayer jugó muy bien de volante central porque apareció poco. Y
Y otra cosa que noté, que no se veía en la transmisión para aquellos que vieron por tele, era que cuando no tenía la pelota, él le ordenaba a sus compañeros. O sea, él era como el cacique en el medio y pegaba el grito a Tiene Cecilio. esa personalidad, a pesar de su edad, ya a pesar de la edad, comandar el le medio. decía a Cecilio, vení, ayudá, a Pachi Carrizo, y ni qué decir a Damián y a Wilder, que estaban ahí al lado suyo. Era como ordenar un poco con gestos, le decía, vení para acá, vení para acá. Me pareció desde ese punto de vista mucha personalidad para Fabricio manejando el equipo. Era el intérprete que necesitaba Bernay en la cancha. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Dice Dani Maciel Cerro, empezó con 5 canteranos: Quintana, Arzamendi, Boella, Viela, Peralta. Y después entró Ronald de Jesús. Ronaldo, exactamente. Que fue el sexto. Fue el sexto, sí. Hablando de canteranos, otra vez consolidación de esa dupla entre Morel y Lucas Quintana. Muy bien, Quintana por arriba, muchas condiciones para él. Sí, y encima hablamos de un joven de 18 años, tiene mucho por crecer físicamente y pasa a un segundo plano por lo de Fabricio, pero está consolidándose como un buen central. Estamos de fiesta en Electroban, cumplimos 16 años. Omier Colchones Paraná, 10 cuotas de 330.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjeta de créditos de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales supermercados Stock y Stock Express. Ese medio campo también con Bobadilla. A Bobadilla lo cambia no por mal rendimiento ni porque bajó de rendimiento, sino por cansancio, porque realmente ayer corrió mucho y es otro de los que están allí. Ese medio campo de Cerro realmente es, yo para proyectarlo, lo miro con proyección de selección a Fabricio y a Bobadilla. Wilder necesita, me parece, más estabilidad, o sea, menos altibajos dentro de su rendimiento, porque hay partidos donde de repente baja un poco el rendimiento, pero si sostiene, me parece que estamos hablando de un tridente que tranquilamente podría ser de selección. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Dice Roberto Roca, yo soy peralista 100%, dice. Bueno. Los paneles, estamos a no tener ahí los datos. Sí, aquí me pasaron a ver si sigue siendo, ahí le pasó a los compañeros ¿El papá? Sí, para ver si es que primero si continúa haciendo su número, si me sale con WhatsApp, ahí ya le pasé a los compañeros. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Una jugada entre Carrizo y Cecilio fue esa. Sí, la del costado. Buenísimo. Sí, que pasó cerca del palo que pegó en la parte externa. En Universo Electrodoméstico Aire de Tokio de 12.000 BTU en 18 cuotas de 230.000 guaraníes, instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudameris Bank. En descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral, vamos, cuidarte. ¿De dónde nació? ¿De dónde Fabricio Peralta? Creo que es de Ñemby por lo que veo en sus redes sociales. Aquí veo fotos y para complementar lo que decía anteriormente el tema de Flamengo, tuvo varias prácticas en primera porque veo varias fotos con jugadores del plantel principal en su momento, compañero Robert Pires da Mota, sí. Cuando estaba ahí, por ejemplo, tiene fotos con Isla de Arrascaeta en entrenamientos, o sea, quiere decir que una vez estuvo en la banca pero igual permanentemente practicó con ellos.
Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Claro, el propio representante lo llevó a Flamengo. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Más info al 01837888250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Te digo ya, Germán Cafa, ¿por quién? Sí, ya. Bueno, vamos Gustavito con el porcentaje. Riera no nos va, sigue reunido Riera. Le escribí, Olovito maneja la secretaria la agenda del ministro. Pero así las cosas. Para hablar de la reunión de esta mañana. Partido de hoy, niño. Guaireña Ameliano. Guaireña Ameliano. Francisco López. 60-40. Baja Resistencia. Gana Guaireña. Y si gana Guaireña, baja Resistencia. Sí. ¿Le está matando a Resistencia? No, le estoy dando vida a Guaireña. Guaireña, ¿a quién le gana? Ameliano. ¿Y vos, Víctor? 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. ¿Y Germán Cafa? Germán dijo 60-40. Guaireña. ¿Y el niño Jorge? 50-50. Empate. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Ahora sean beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. No contesta el Melgarejo, Gerardo. Lorenzo Melgarejo. No, decime así nomás, no quiere hablar. Y bueno, eso nomás decir. Gustavo Peralta, papá de Fabricio. ¿Cómo te va, don Gustavo? Hola, ¿qué tal, Arturo? Bueno, Gustavo, hablanos de tu hijo, de Fabricio, que anda muy bien en Cerro. Ayer te dedicaba palabras muy emotivas para vos, para tu señora, para sus padres. Y lo casi quebró, porque quebró, se emocionó. Contanos de Fabricio, Gustavo, tu hijo. Sí, contento por lo que está pasando ahora, ¿verdad? Está muy emocionado. Un momento que estaba esperando hace rato. Y bueno, y contanos más de él, de chico, jugando al fútbol, cómo hicieron. Habló bien de los padres y el apoyo que le brindaron. Sí, el apoyo siempre estuvo de nuestra parte, que fue lo más importante, ¿verdad? Porque algo muy, no sé cómo explicar. Hay veces que uno está rodeado y hay que alentarle porque es una carrera muy difícil eso. Y Gustavo, ¿qué sensaciones te da como papá verlo en la cancha, el elogio? Lo vemos muy bien, con un gran futuro. Contanos como papá. Y muy contento, muy orgulloso de él. Es algo que yo ya veía en las inferiores, siempre, ese es su estilo, pues siempre jugar así. Dentro de la característica que tiene a un chico hasta ahora, es sobrio futbolísticamente, se nota que es disciplinado. Sí, muy disciplinado de esa parte. ¿Verdad que es cierto? Así se manifestaba desde chico. Cuando comenzó a jugar el fútbol, ¿en qué puesto jugaba? Siempre jugaba en el medio. ¿Pero como volante central o más a la derecha? Y como volante central y con algunos le usaban también por derecha. También por derecha, sí, porque en ese puesto de volante central hay que ser un eje importante. ¿Dónde comienza a jugar tu hijo Fabricio, Gustavo? Contanos. En la escuela de fútbol. ¿En dónde? Con Alberto Fernández, Gatito Fernández. ¿Con quién? Alberto Fernández, Gatito Fernández. ¿El hermano del gato? Sí, es el hermano. ¿Y después a dónde va? Y la inferior hizo la sub-14 en el Quelito. Ah, en River, porque ellos son de ahí, los sí. Fernández, de River. Por eso va a River. No por eso. ¿Por qué fue River? No, los Fernández están identificados con River. El gato, por ejemplo. Sí. No, por eso iba. ¿Cuánto tiempo estuvo en River y en qué categoría? Y solo la sub-14 porque descendió en ese mismo año otra vez River. Bueno, y después de River, ¿a dónde va Fabricio Peralta? A Cerro, la sub-15, hasta ahora. ¿Cerro? Sí, la sub-15 está en Cerro de la sub-15. Y bueno, Gustavo Peralta, papá de Fabricio, ¿qué sí, hace cuánto tiempo que está en Cerro? ¿Qué edad tiene Fabricio? 21 tiene ahora. ¿Cuánto tiene?
21. 21. Y él te decía, papá, es de chico hablar, te transmitía. Ayer dijo, admiro a Richard Ortiz, Cristian Rivero. ¿Qué te decía, hijo a padre, padre a hijo en la charla? Y mamá. Sí, que de cada uno rescata, ¿verdad? El estilo de juego de cada uno. Gustavo, ese paso que da a Flamengo, ¿quién gestionó? ¿Cómo fue para que él termine yendo esa temporada en Flamengo? Y cuando estaba con el empresario, y ya no estamos más con ellos ahora. Ya no están con ellos. No. ¿Quién le representa a Fabricio? Ahora sería un grupo brasilero. Brasilero, sí, sabemos que podría haber ofertas. ¿Y qué más sobre Fabricio? La pregunta que te hacía Francisco López. ¿Por qué no se queda en Brasil? ¿Por qué vuelve? Él fue a préstamo nomás. Ya sé, pero... Conoció una compra. ¿Y ustedes se quedaron? ¿Con quién se fue Fabricio a Brasil? Y él se fue solo. Don Gustavo, ¿ustedes son de Ñemby? Originariamente de Ñemby. De Ñemby. Y siempre él elegía la pelota, lo primero que desde chiquitito quería ser futbolista. ¿Cómo era un poquito ese Fabricio Peralta que ahora lo vamos conociendo ya de grande, de chiquitito? Sí, siempre pintaba de chiquitito. Y de los 6 años ya que lo llevó a la escuela de fútbol. ¿Era tu sueño que juegue en Cerro? Sí, somos cerristas. La familia, sueño, ¿verdad? La familia es cerrista. Sí, somos todos cerristas. ¿Te vas a la cancha, Veo? ¿Cómo haces? Contanos. Sí, siempre te vas. Ya esperá el momento. Y cuando él es titular, ¿qué sentís? Cuando dice anunciado Fabricio Peralta titular. Sí, una emoción muy grande. Algo indescriptible, ¿verdad? ¿Y cuántos sueños con Fabricio? ¿Verdad que sí? Y ayer, y perdón por esto, cuando él se refería a los padres ayer y se quiebra, vos estabas viendo, vos estabas en la cancha. Sí, yo estaba en la cancha. Pero ya los cascazuelos ya nos estaban echando y yo mirando y bueno. ¿Quién te estaba echando? Por lo menos, pero ya estaban cerrando los portones por nosotros. ¿Y esto cuando escuchás? Y es lo que todo un jugador y más de la cantera sueña, jugar en el equipo de que uno lleva la sangre por el club, el ADN, y hoy en día me están dando la oportunidad y tengo que aprovecharla porque peleé, luché mucho por esto, mi familia trae esto y nada, estoy muy feliz por eso y por estar donde estoy hoy en día. Fue muchos años de sufrimiento, a veces no teníamos cómo ir, mi padre siempre me salvaba y hoy en día todo lo que tengo, todo lo que soy le debo a ellos, siempre todo para ellos hoy en día. Todo para ustedes, dice Gustavo, tu hijo Fabricio, ¿eh? Sí, sabe lo que pasamos. Difícil. Pasamos juntos y batallamos juntos siempre, la buena y la mala. Déjame preguntarte, Gustavo, el hecho de acompañar y de respaldar, había que, como que rompía el presupuesto familiar, porque esto lleva su costo, ¿verdad? Pasaje, ida, vuelta. Difícil, y que no es solo él, todos los jugadores, todos pasan por eso y es muy difícil. Costoso, tiempo. No, por eso digo, doble, a veces de mañana, de tarde, llevar, acompañar, eso sí, tiene su costo. Algunos tenés que fabricar, tenés que inventar para poder llevar. Y por eso te digo, a vos te emociona muchísimo el hecho de que esto está ocurriendo y que lo haya dicho. Emocionado y agradecido con él y creo que pero como papá, la pena todos los momentos, es difícil decirle no tengo, tenía que buscar, perdón por la pregunta, Gustavo, para poder sobrellevar esto en lo económico, poder pagar, a veces que te costaba, pedías, ¿cómo es? Sí, tenía familiares que, por suerte, siempre estuvieron conmigo. No, por eso te digo. Hay gente que estuvo conmigo siempre. Y tenés que hacer. Agradecido con ellos. ¿Familiares o amigos? Y hay familiares y hay amigos. Y cuando sentiste estas palabras de Fabricio, dijiste, ¿por qué lo dijo? Le salió del alma, como se dice. Sí, él sabemos. Como dije, pasamos muchísimas cosas y ahora estamos disfrutando de este momento, estamos muy orgullosos de él. Gustavo, ese primer dinero, ese primer sueldo,
¿Fue para ustedes? ¿Cómo lo administró? ¿Cómo fue? Y él está invirtiendo sus cosas, hay cosas que él necesita que son primordiales y entonces está invirtiendo en eso. ¿Qué necesita, perdón, y que son primordiales? No, y necesitaba una habitación aparte, él estaba con su hermano. ¿Su hermano juega al fútbol? Sí, estaba jugando. ¿Pero dónde juega? Estaba en Cerro y en Nacional. ¿Y qué nombre tiene? Federico Peralta. Federico, ¿y qué pasó de Federico? Y de momento creo que no le está metiendo más duro. Estamos intentando otra vez, pero vamos a ver. Depende mucho de él. Esto depende mucho de uno. ¿Es menor? Sí. Cuando dijo Francisco López, te preguntaba el dinero, vos decís, bueno, es perdón por el término, es para vivir en una pieza aparte. Sí, para el bienestar de él, para todo lo que él necesita. Bueno, y así va cumpliendo. ¿Y cómo te dice cuando hace la pieza? Papá, este dinero, mi primer sueldo o mi primer dinero quiero invertir en esto, quiero esto para mí, te dijo. No, nosotros le inculcamos siempre que primero tenga una comodidad. Bueno, una comodidad y luego el lujo. Y luego el lujo. Y bueno, ¿y su vida cómo hoy? ¿Cómo es? ¿Se va en ómnibus, va ahí teniendo ya su cochecito propio? ¿Cómo es lo de Fabricio? Y de momento está yendo en coche. ¿En su coche? Es que tenía su coche, él tiene uno, pero ahora está usando la madre. Y el mío está usando él. Y bueno, y así va a ir progresando en todos los en familia, Fabricio, ¿verdad? Sí. Gustavo. Sí, señor. Bueno, yo terminé con mis preguntas, si quisieran los compañeros. No, digo, supongo que el sueño de Fabricio en algún momento también mejorar un poco, devolver un poco más que mejorar todo ese sacrificio, la promesa de la casa, de mejorar también, ¿qué prometió, qué dijo, qué hablaron de repente Gustavo con él? Y no, casi nada de eso, ¿verdad? Yo creo que ya nacería de él eso, ya él sabrá eso con el tiempo, ¿verdad? ¿Y la mamá qué dice? Yo estoy contento con lo que está llegando, yo creo que ya casi más o menos misión cumplida ya con él. ¿Y la mamá qué dice? Y contenta, sí, contenta, orgullosa. Batalladora también. ¿Dos hijos tienen o hay nena? Sí, la menor es nena, 10 años. ¿Y cómo le mira al hermano mayor? Contanos. Y ella es la animada, la que acompañó siempre. Y también, y se habla emocionado muchísimo cuando lo veo ahora en Cerro, los comentarios, sí, Fabricio. Muchísimo, cuando ya ve deporte, escucha el nombre de su hermano, se pone muy contenta. Y bueno, don Gustavo, disculparnos tantas preguntas, la parte de Fabricio en su vida, en lo que es fuera de un campo de juego, lo estás describiendo vos, en lo que quiere, en lo que pretende y en esto que comenzó con el apoyo que lo dijo públicamente, le brindaron ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo, y gracias por este tiempo y éxito a Fabricio. Dale, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes también ahí. Gracias, Gustavo Peralta, papá de Fabricio. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Cepillala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Cuando habla del gatito Fernández, Pío el Gato. Sí, Alberto es el hermano de Gato. Y ellos están... No, pero yo hablo del arquero que era de Cerro y Libertad de la selección. Sí, sí. Sí, ¿Y por qué decir el hermano del Gato? Y Alberto es el hermano de Gato. Y Gatito le dicen a Alberto. Que él está metido también en River. No es Roberto. No. Es Alberto. El hermano. El tío del Gatito. El tío del Gatito. ¿Y cómo podemos hablar con Alberto Fernández, el tío del Gatito? Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. También se le dice Alberto Gatito Fernández. Ahí te envío el teléfono. Gerardo. Dice Gatito Fernández. Él es Alberto y también se le dice Gatito. Por eso no entendí, pues. Claro.
Ahí se me Pero confunde, también pues. se le dice gatito. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo Dice S.A. José Solí, Gatito tiene una escuela de fútbol propia, función funcional Deportivo Pinosá. ¿Querés ser afiliado de la Caja Motor? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Y Gatito, Alberto, tiene la escuela de Pinosá, escuela de fútbol, en Pinosá. Si sos socio de la Universitaria de Seguros, lo que más te importa con Panal Seguros, tienes la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. WhatsAppero Monumental. Gran puta, cómo me hizo llorar. O sea, yo tengo el colectivo, y estaba escuchando. O sea, qué emoción, o sea, que un compatriota así está surgiendo. Saludos a la mesa. Qué gusto la entrevista, será. Diego Fernández. ¿Se emocionó? Sí, por anotar, padre. Pero está Alberto Fernández. ¿Cómo te va, Alberto? Muy bien, estamos a la orden. Alberto Fernández, ¿vos tenés tu escuela de fútbol en Pinosá? Deportivo Pinosá. Sí, tengo. Y estamos hablando con Gustavo Peralta, el papá de Fabricio. ¿Fabricio estuvo contigo? Sí, de los 4 años justamente el papá le traía. Creo que de Ñembué le solía traer. Cada práctica y cada partido de los domingos que se jugaba. Sábado y domingo realmente. Alberto Fernández, y cuando vos le viste a los 4 o 5 años, ¿qué hacés con un chico de esa edad? La verdad que ya pintaba, vamos a ser sinceros, ya el chico ya pintaba, ya tenía ya esa virtud que está teniendo, o sigue teniendo, mejor dicho. ¿Y después cuánto tiempo estuvo contigo? Y hasta que terminó la escuela de fútbol, justamente el River había cerrado su ¿cómo se llama? Elección de valores acá en River, cuando River está en la primera, el cual yo le llamo a Mario Rivarola. Le digo que tengo un chico que él, lastimosamente en ese momento él está enfermo, ya se había cerrado, y le hablé y le dije que qué posibilidad tendría de verlo. Le dije, si tenés esa posibilidad te iba a ver a ese profe, le dije, tráele, me dice. Y se fueron, y el primer día, al día siguiente, Mario me llama y me dice, ¿de dónde vos sacaste este? No, yo te dije bien, no para que vos le vean. Vos sos el técnico y vos tenés que decidirle. Con Mario Rivarola, palabra mayor en fútbol. Palabra mayor. Ese es Mario Rivarola. Y la verdad que sí, creó a bastantes jugadores, que hoy en día algunos son técnicos, otros a lo mejor ya dejaron de activar, y así sucesivamente. ¿Y lo viste un chico medio travieso, obediente? ¿Cómo fue Fabricio Peralta a los 4 o 5 años? La verdad que era a los primeros días sí fue muy tranquilo, después ya se fue asentando y ya fue cambiando, ya empezó a tener su propia personalidad. Y así se fue creciendo el chico. La verdad yo también me pone muy contento a donde está hoy en día. El papá anduvo bastante, eso sí me consta. También tiene un hermano también que estaba conmigo, y después él la había sacado, y después no sé a dónde le Nacional, y después se paró el fútbol, ya no juega, digo hasta ahora, no digo que no vuelva. ¿En serio? No, yo la verdad yo no sabía más. Lo que estoy muy contento y me llena satisfacción es Peralta. Porque no solo él estuvo en mi escuela, también salió Iván Piri, William Mendieta, Edgar Saracho, Mario Saldívar, Brian Fernández, que está acá en Guaraní también. Son todos chicos de mi escuela. Y el esfuerzo... Yo no hacía la publicidad que se suele hacer hoy en día, siempre en forma callada. Y bueno, y así fueron saliendo estos chicos. No, pero está bien, Alberto, está bien, orgulloso de lo que hiciste, porque no, en la educación, en lo que es el crecimiento de los chicos, en las enseñanzas, hay muchas cosas que uno deja al legado, como tu caso, Alberto. La verdad que sí, realmente sobre todo fue la disciplina, como a mí que siempre se me conceptúa que era un muchacho joven, un muchacho caigüe, como me decía, yo era muy exigente en mi trabajo. Y hasta hoy en día tengo la escuela de fútbol, gracias acá al presidente del club Pinosá,
el cual le debo bastante, y también donde yo también soy parte de esta comisión directiva, que es de Miguel Quiñones. A mí le agradezco bastante, hasta hoy en día estoy ahí. Vos también fuiste Y arquero. sigo con la escuela de fútbol. Señor, Vos fuiste arquero también. ¿cómo? Vos no fuiste arquero. Claro que fui arquero. No, y por eso te estoy diciendo, hay foto acá con Romerito. Y sí, esa foto era justamente salir la figura contra Deportivo Luqueño, cuando esa foto es de un maestá. Justamente se me acercaba y le dije para salir en la foto y salimos. Y además llegó a ser mi compañero también en Deportivo Luqueño, sobre todo el Romerito, que yo fui compañero de él, no el mío. Bueno, su foto con su hermano Gato y Romerito, dice. Alfonso... No, es Ubaldo González el que está ahí. Ubaldo González. Está Romerito, yo estoy en el medio, y Ubaldo González que está a la izquierda, creo. Ah, tenés razón, sí, perdón, Ubaldo González. Contanos esto porque acá nos están escribiendo. Dice Alfonso León, Alberto Gatito Fernández era arquero y yo jugaba cuando el Gato Fernández, Roberto jugaba entonces. A él se le llamaba Gatito, dice Alfonso León. Sí, la verdad que sí. Ahí salió el mote de Gatito, pues siempre fui reconocido más por ser el hermano del Gato. La verdad que hoy en día agradezco, ahora me doy cuenta de lo que realmente representa mi hermano, porque generalmente no le da tanta importancia, pero después cuando uno se pasa los años, uno se da cuenta de lo que realmente tiene al lado de él. Y la verdad, orgulloso. Bueno, muy orgulloso. Alberto Fernández, comenzamos a hablar con Gustavo Peralta, papá, Fabricio Peralta, que enorme satisfacción tendrá seguramente, ya comienza a ser figura en Cerro Porteño con proyección a selección nacional, Alberto. Y ojalá Dios permita, ojalá que le siga iluminando y que él procure para llegar donde, al menos está una institución grande, y eso es lo que también tuvo que remar bastante para estar donde está. Alberto, gracias por este tiempo, muy amable. Señor. Gracias por tu tiempo, digo. Otra cosa que quiero hacer poco publicidad también. Viste que estamos organizando jugadores sub-50 que se está haciendo acá en el Club Deportivo Pinoza, sí, el cual yo soy presidente también, fui el ideólogo de todo esto. Aquellos jugadores de antes, y realmente le invito también a ustedes que cuando tengan un poco de tiempo que vengan a compartir acá en el Club Deportivo Pinoza. Estamos en la etapa decisiva, ya en la última etapa. Creo que este sábado estamos jugando la última etapa y después ya viene la liguilla final. Y realmente es muy lindo, muy reconfortable encontrarle a viejos, ex compañeros, viejos de otra época, como en buen sentido de la palabra. Realmente es muy lindo. De paso también te hago esa invitación. Cuando ustedes tengan un poco de tiempo, vengan a compartir. Realmente es muy lindo. Y bueno, ¿sabe quién está de cumpleaños, Alberto? Hoy, Luisito Torres. Luisito Torres y Alberto Giudici. Los dos. Cacho también está de cumpleaños, ¿no? Sí, señor. Y bueno, gracias, Alberto, saludos, muy amable, gracias. No, gracias a usted, dale por la preferencia. Dale. Gracias, Alberto Fernández. Cacho Giudici, campeón con Olimpia, y Luisito Torres, campeón con Olimpia. Muchísimas felicidades. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetros. Además, 100 espectaculares premios con todas tus compras hasta el 31 de enero. Puede ser el ganador lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Daniel Rodríguez, ¿cómo te va? Hola, Arturo. Un saludo para vos, los panelistas de la 1080. Bueno, Dani Rodríguez, hoy hubo una reunión, incluso estuvo el ministro del Interior, Riera. Contanos la reunión y estuvo el presidente de la APF. Contanos la reunión de hoy. Luqueño recibe a Libertad del domingo. Sí, esta fue una reunión impulsada por el Esportivo Luqueño y la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde tocamos en líneas generales la problemática de la violencia en el fútbol, Arturo, y bueno, queriendo enviar señales claras de que este es un deporte que nos apasiona a todos y que nosotros estamos en contra de estos delincuentes que se mimetizan como hinchas para hacer cosas delictivas.
¿Y cuál es el tema? Fue de fondo y cómo poder evitar esto. Contanos, Dani. Claro, Arturo, lo que pasa es que si cada uno actúa por su lado y si las instituciones como el Sportivo Luqueño que firmemente combate a estos violentos, ¿verdad? Si nosotros no recibimos el apoyo de la policía, si no recibimos el apoyo de la fiscalía, si no recibimos el apoyo de la justicia, esto se va a convertir en una lucha simbólica nada más contra estos delincuentes, y lo que menos nosotros necesitamos en estos momentos es que este grupo, que son minoría absoluta en el fútbol y que no es un problema exclusivo del Deportivo Luqueño, siga creciendo. Así que hemos golpeado puertas, gracias a Dios nos han recibido, han entendido, y bueno, hoy en día estamos transitando ya en una organización distinta, institución deportiva, Policía Nacional y Fiscalía para combatir a estos delincuentes. ¿Cómo se va a combatir? ¿Qué conclusiones sacaron? Bueno, son muchas cosas, Arturo, ¿verdad? Desde la firmeza de las instituciones deportivas, del actuar firme de la Policía Nacional, que tiene que hacer cumplir lo que constitucionalmente le corresponde, y también de parte del Ministerio Público, que cuando la Policía Nacional captura a estos delincuentes, preparan sus informes, bueno, que el Ministerio Público haga su trabajo. Acá, Arturo, es una cuestión de voluntad política y que todos transitemos en el mismo camino. Ese es el camino para que nosotros hoy podamos empezar a hacerle frente a estos delincuentes que, repito, no es exclusividad del Sportivo Luqueño, es un problema social que atañe a toda la sociedad paraguaya, pero alguien tenía que impulsar, de alguna manera teníamos que iniciar este combate frontal a estos delincuentes. Presidente, y sobre la suspensión de la hinchada, ¿qué información usted maneja? ¿Se cumple hoy y para el próximo partido ya podrían estar, o hay alguna duda? Pensando lógicamente en el partido que puede ser de decisión de campeonato Luqueño Libertad, por eso la consulta. Bueno, esas cosas, por ejemplo, las decisiones del tribunal, eso ya no debería ocurrir más. Imagínate que se le tenga que sancionar a un hincha del Deportivo Luqueño que nada tiene que ver. Aparte, esa no es la solución. Aparte, yo te digo como representante del Club Deportivo Luqueño, como presidente del Deportivo Luqueño, nosotros nos sentimos discriminados. Fíjate vos que el tribunal le suspende a toda la ciudad del Luque, a todos los hinchas del Luque, por hechos que se dieron fuera del Feliciano Cáceres. Ningún hecho de violencia se dio en el Feliciano Cáceres en el encuentro deportivo Luqueño Orchinidense. Sin embargo, un día antes, en el clásico, en la cancha Olimpia Cerro Porteño, se dieron sí hechos de violencia entre los mismos hinchas de Cerro Porteño, hechos de violencia donde claramente se ve por las cámaras cómo hinchas del Club Olimpia atacan con bombas, con petardos a directivos del Club Cerro Porteño, y sin embargo hoy yo por lo menos tengo el desconocimiento de que hubo una sanción similar a la sanción que recibió el Deportivo Luqueño. Entonces, ese tipo de medidas que son primero inconstitucional, ¿verdad?, son medidas que ya no deberían existir. Nosotros tenemos que darle un combate efectivo y real a estos delincuentes y de otra manera, ¿verdad? Y acá es el actuar del Ministerio Público clave, el actuar de la policía clave, y la decisión y la voluntad de las personas que están al frente de la institución deportiva para combatirle a estos violentos. Presidente, y ahora la otra consulta puntual que le quiero hacer sobre el partido del domingo. Yo sé que hoy juegan ante Olimpia, pero el domingo ante Libertad, porque ya se instaló la preocupación del lado de Libertad. Hablábamos con el presidente Rubén Di Tore por el tema de seguridad, incluso daba a entender que podría llegar a consultar si sería posible algún cambio de escenario, pero que dependía exclusivamente de Luqueño. Primera pregunta, ¿no se mueven del Feliciano Cáceres? Y la segunda, en ese eventual caso, habilitados hinchas luqueños, ¿cuántas entradas le darían a la gente de Libertad? Nosotros no nos movemos del Feliciano Cáceres y vamos a darle a Libertad las entradas previstas o de conformidad al reglamento, ¿verdad?, que son 400 entradas a la venta más 100 de gentileza. Presidente, saliendo de ese tema y sobre todo de lo futbolístico, ¿cómo está el caso Rodolfo Gamarra, que pidieron una extensión de 10 días, pero se están cumpliendo esos 10 días ya? ¿Abonó todavía? ¿Cómo está?
Bien, Luqueño va a cumplir y vamos a olvidarnos un poco de ese tema de Rodolfo Gamarra, que es también un antecedente negro que queda dentro de lo que es el fútbol paraguayo, porque este señor no es de público conocimiento de que no trabajó. Él no trabajó, le mandó por no trabajar. Y bueno, lastimosamente tuvimos un revés legal en ese sentido y vamos a tener que cumplir, no nos queda otra. ¿Ya se abonó, presidente, o todavía no? ¿Perdón? ¿Ya se abonó o todavía no? No, eso todavía no se abonó, pero lo vamos a hacer en tiempo y forma. Huracán ya recibieron, no se preocupe, por lo de Marcelo Pérez, ¿ya hay dinero de Huracán? Perdón, me sale entrecortado, Arturo. Por lo de Marcelo Pérez, ¿ya recibieron la primera cuota de Huracán? No, absolutamente nada, Arturo. Absolutamente nada, y a través de tu programa confirmo que Luqueño lastimosamente va a tener que demandar ya FIFA al Huracán. Bueno, eso entonces, posiblemente lo haríamos esta semana también. Esta semana el Luqueño presentará demanda contra falta de pago de Huracán, caso Marcelo Pérez. Así es. Y no tenían un crédito, no tenían una garantía bancaria. Y vamos a ejecutar todas las garantías que están previstas en el contrato. Lamento mucho llegar a esta situación. Hemos esperado 2 meses, Luqueño agotó todas las instancias y bueno, lamentamos muchísimo tener que llegar a esta situación con Huracán. Y bueno, esto es nuevito lo que tenemos vía FIFA. Chao Daniel, gracias por este tiempo. A ustedes un fuerte abrazo. Gracias igual. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Mira que tenía su temor Daniel Rodríguez. Tenía temor en transferir al mercado. Ali accedió al club y al presidente por la presión familiar. O sea, las ganas de salir del jugador. Se quería ir y ya no era bueno el ambiente, entonces terminaron optando. Y porque ellos advirtieron esto antes, de que justamente la duda era esa, de que no cobren. Justamente rápido. Pero después si no le transfería, ¿cómo posible? Le va a cortar la carrera al jugador, le va a traumar, así las cosas. Llegó el Cyber Day a Punto Farma, 3 días de promociones espectaculares, hasta 60% de descuento en artículos seleccionados en farmacia, bebés y niños. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 10 cuotas sin intereses, te lo pensás perder. 1334. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Enseguida la programación del fútbol en lo de hoy y lo que viene Copa Paraguay y la próxima fecha. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA llamando al 0183459-139 en proven.com.py. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada. Y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hoy 2 partidos en el cierre de la fecha en Villarrica, Guaireña, Ameliano, 18 horas. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani y probarlo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio: 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Visión, más digitales, más humanos. Olimpia Luqueño hoy 20:30 tendrá un debutante. Olimpia. Freddy Colmán de Coronel Oviedo, 1.70 de altura, 18 años, va a debutar por el costado derecho en Olimpia. Hoy Olimpia Luqueño. En Bristol Black Friday 2023, la mayor
variedad de los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa del sorteo de millones en efectivo y el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Sigopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Sigopar. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. 13:37. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Mañana a 19:30 será en cancha de Nacional el partido por Copa Paraguay. Semifinal Trinidense Guaraní, 19:30. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El jueves Libertad Nacional el jueves en cancha de Olimpia, 19:30 semifinal. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontralos en salones de venta de la cooperativa Shorticher y en tu punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Shorticher. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Vení a animar y colocar a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué ecoseguridad que no tiene precio, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vamos a porcentaje. Sí, señor. Porcentaje Olimpia Luqueño. Francisco López. 60-40. Gana Olimpia. Germán Cafa, ¿qué dijo? 50-50. Empate, Víctor Villalba. 60-40. Gana Olimpia. El niño Jorge. 50-50. Empate. Gómez y Parte dan la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotosi. 500 en total, 400 para la hinchada le da Libertad a Luqueño. Así es, 400 y 100 de Gentiles. Se busca el ganador de una casa en un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre. CNTS por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. 13:40. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online que más pagues rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Reiterar hoy 2 partidos. Guaireña Meliano será en Villarrica a las 10.
18. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. El domingo, fecha 20, mismo horario para los partidos. Luqueño Libertad en el Feliciano Cáceres, Cerro Porteño Tacuaré en La Olla. Ambos juegos el domingo a las 19. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. De venta libre en farmacia, calidad pasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lao Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia, Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es el Lao Raso renovado con precios increíbles. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿Ya hay dinero de Huracán? No, absolutamente nada, Arturo. Absolutamente nada, y a través de tu programa confirmo que Luqueño lastimosamente va a tener que demandar ya FIFA al Huracán. Lo haríamos esta semana también. No tenía una garantía bancaria. Y vamos a ejecutar todas las garantías que están previstas en el contrato. Lamento mucho llegar a esta situación. Hemos esperado 2 meses, Luqueño agotó todas las instancias y bueno, lamentamos muchísimo tener que llegar a esta situación con Huracán. El presidente Dani Rodríguez Luqueño, caso Marcelo Pérez. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Hoy por Champions juega Newcastle ante Borussia Dortmund y es suplente Almirón. Acaba de confirmar el equipo Newcastle, va a estar en la banca. El partido en Alemania y Newcastle necesita ganar porque perdió la ida en Alemania como para quedar bien perfilado en el grupo. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Valemí. San Justo Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060. Fleming. 1344. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo el 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. 1345. Los chorizos parrilleros de Upiza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upiza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upiza, calidad desde su origen. Tenemos Galeano y Bernal y Gustavito en instantes. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. 1345. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañeras. Bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. El viernes se completa la lista de Garnero con los jugadores locales. Más de 6 no.
No, no creo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 Tapiti SRL. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro GRA por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos de fiesta en Electroban, cumplimos 16 años. Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas de 159.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de Bancos Aliados. Ingresa a electroban.com.py. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Los que militan en el extranjero, miércoles o jueves, ¿qué es? Los del extranjero, ya está. El viernes fue la y los del medio local finalizada la fecha el próximo fin de semana. Los convocados en Chile. Perdón. En Chile, correcto. Vamos con Bernay y con Galeano. Era una posibilidad el hecho de mantener la ventaja con una fecha menos, ¿verdad? Hoy podemos decir que seguimos a 7 puntos de nuestro inmediato perseguidor, que tiene su mérito, por eso también el partido se dio como se dio. Como bien decía, creo que el primer tiempo estuvimos más incómodos en el partido. Fue un primer tiempo donde capaz ellos tuvieron las mejores chances, pero nosotros también tuvimos las nuestras, ¿verdad? En cuanto a la estadística, sí, del primer tiempo tuvieron 2 situaciones más que nosotros, donde cada miembro del plantel se pone a disposición de la mejor manera para arrancar de titular, para ser suplente, para quedar afuera, para bajar a jugar a reserva. Nunca hemos visto una mala cara, una reacción negativa ante circunstancias en las que en cualquier otro plantel cualquiera podría verse ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces pienso que esa es la clave, por ahí el hecho de que les lleva a ellos a conseguir lo que consiguen, ¿verdad? Porque además del campeonato de la Copa Paraguayo, del torneo clausura, ellos tienen la posibilidad también y todavía de sumar más de 100 puntos en una temporada, y eso es algo que muy pocos equipos lo han conseguido, y solamente habla del buen trabajo que vienen haciendo, ¿verdad? Destacando todo lo que ha mencionado recientemente, le hago la pregunta concreta. ¿Están cerca? ¿Van a ser campeones? Creemos que sí. Creo que el partido tuvimos un control de ganancia de territorio, hubo muy buena ocupación de los box, de los futbolistas, tuvimos 6 situaciones y aproximaciones a gol en el primer tiempo, en donde pudimos ponernos en ventaja. El equipo hizo un juego muy inteligente, sabíamos que podíamos ceder el balón a los centrales y nada más que a los centrales, entonces cuando querían filtrar o poner pase estaban bloqueados y era la recuperación del balón que teníamos, y una vez que recuperábamos intentábamos nuevamente hacer un juego colectivo o asociado. Los muchachos lo hicieron todo muy bien, la verdad que es un honor y una dignidad para mí dirigir a estos futbolistas. Y con respecto a la adversidad, hablamos mucho que el fútbol tiene de momentos psicológicos, pero los momentos psicológicos no tienen que perturbar la convicción, y mucho menos la historia de este club. Entonces, ante el gol y la adversidad, faltaba muy poco, el equipo siguió creyendo y siguió yendo a buscar lo que necesitábamos, y por suerte pudimos descontar. Lamentablemente nos faltó uno más, pero la verdad que, se lo dije recién en el vestuario antes de rezar, que pueden salir caminando, mirar la cara a cualquiera, porque han hecho un partido muy digno, han hecho un partido de un equipo que quería salir campeón y lamentablemente no se nos dio. Pero seguimos con la sumatoria de puntos. En esta segunda rueda el equipo ha sacado más puntos que lo que está sacando el puntero. Entonces quiere decir que el equipo está en camino a hacer algo importante, y bueno, ojalá podamos cerrarlo este año, y si no se puede este año, que Cerro lo pueda cerrar en el 2024. Pero este es el camino, este es el sentir de esta camiseta, esto responde a la historia del club,
y hoy nos manifestamos como tales. ¿Qué cree que usted justamente ya marcó que el equipo mostró una rebeldía luego de recibir ese gol y rápidamente lo pudo empatar? ¿Cree que por ahí, si eso sucedía más temprano o si tenía más tiempo, Cerro pudo haber ganado este partido? Cerro mantuvo rebeldía desde el inicio del partido. Si conté 6 situaciones de gol en el primer tiempo, es de un equipo que quería ganarlo. El gol no marca cuándo fue la rebeldía. La rebeldía del equipo fue desde que empezó el partido. Trabajamos en video y trabajamos caminando porque teníamos un día menos de descanso. Y hoy no se notó el día menos de descanso. Entonces, estoy muy convencido que el equipo fue rebelde desde el minuto 0. Y si hacer el resumen del partido en situaciones de aproximación o situaciones a gol fuimos superiores. Entonces la rebeldía estuvo siempre. Me quiero detener en 2 futbolistas, profe, que también con usted crecieron bastante. El caso de Enzo Jiménez, de Alfio Oviedo, que con usted se ganaron esa confianza que seguramente no tuvieron en otras etapas. ¿Qué da a Cerro Porteño a estos 2 jugadores y también a usted, que justamente fueron muy importantes, sobre todo en cambios que usted realizó? Sí, son jugadores que trabajan día a día y que se sacrifican en un montón de aspectos porque en la evaluación y demás ellos intentan estar prolijamente para poder rendir al máximo. Nosotros le damos mucha importancia al entrenamiento invisible, como se le llama, a la dieta, al pesarse, al mejorar en las capacidades físicas que están necesitando. Y tenemos un método de entrenamiento que trabaja mucho sobre la intensidad. La verdad que ambos que mencionás y muchos más están estupendamente bien. Cuando llegué al equipo hablaban de Cecilio y hoy Cecilio ojalá esté en la selección porque es un jugador que se lo merece. En la última jugada le sorprendió que el árbitro haya culminado el encuentro, porque también lo vi a usted que le dio la indicación a Gianpaolo para que vaya en la última jugada en el córner. Sí, la adición de 4 minutos me pareció escasa, pero no soy árbitro, ni soy del VAR, ni soy nada, no soy matriculado en eso. La indicación estaba en Jan tiene un buen porte, una buena capacidad de salto, tiene buena técnica como futbolista también. Y bueno, era insertar un hombre más Ronaldo, más los 2 9 que teníamos, era una posibilidad más. No te digo que íbamos a ganar con esa, porque no tengo la bola de cristal, pero bueno, ya está, ya pasó. La edición fue de 4 minutos y el descanso fue de un día menos. Bueno, si bien siempre destaca el trabajo diario que realizan y que se vienen preparando de la mejor manera para cada partido, mientras existan las chances matemáticas, Cerro Porteño, como lo dice su historia, va a seguir peleando el campeonato. ¿Cómo van a prepararse para estas 3 fechas que quedan, también atendiendo que seguramente los partidos ya van a ser en simultáneo? Este equipo tiene, obviamente, esto es fútbol profesional, pero tiene espíritu amateur. Las matemáticas están, nosotros vamos a combatir, y si las matemáticas no están, tenemos que representar dignamente esta camiseta y lo vamos a hacer de la misma manera. Así se debe sentir el fútbol en Cerro Porteño, y vamos a entregarnos en estos 3 partidos que quedan al 100% para intentar sacar los 9 puntos que restan. ¿Qué sensación te dejó este partido? Porque yo esa sensación que Cerro estuvo cerca de quedarse con los 3 puntos. No sé si consideras de la misma forma, y un balance rápido de lo que fue este torneo para Cerro. La sensación es de dolor, porque estábamos con mucha esperanza de hoy poder descontar directamente y posicionarnos en una forma más cercana, ¿no? Yo creo que Cerro ha hecho un proceso este año. Estamos insertando futbolistas de la cantera en el primer equipo y se están sosteniendo, porque hoy Luca Quintana nos juega por la ley del 18, porque ya le hubiésemos cumplido y le hubiésemos sacado los 5 minutos creo que nos faltaban. Entonces, ir consolidando futbolistas de esa jerarquía, ir viendo la entrega que tienen los futbolistas de mayor trayectoria y jerarquía que tenemos en el plantel, y que todos lo vivan y lo sientan de esa manera.
Hoy Diego, Pachi, Jan, Cecilio, todos hablaban de la entrega, ¿no? Y los muchachos saben de que esto es así y que estamos en un proceso. El equipo ha crecido mucho, se entregan al 100%, y eso puede bastar o no, pero sabemos de que esto es un deporte en donde a veces ganar el partido o perderlo puede depender de otras circunstancias, además de todas las que vos tenés en cuenta entrenando, ¿no? Hoy el gol que nos convierten roza en una pierna, ¿no? Y descoloca al arquero. Entonces hay muchas situaciones que a veces escapan al accionar, pero valoro 1000 por 1000 todo lo que hacen los muchachos, todo lo que se entregan, sean de jerarquía, sean de cantera con jerarquía, entregan al 100% y es el proceso del club. Yo creo que Cerro Porteño tiene que ir por este camino y este camino nos va a depositar en lugares muy importantes que anhelamos y que estoy convencido de que va a ser así. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. La Senado, con apoyo del Ministerio Público y la Senavico, encabeza una serie de allanamientos en prosecución al operativo Pavo Real. Es así como se procedió a la intervención de distintas propiedades que formarían parte de la estructura criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Jiménez Pavao. Todas las propiedades intervenidas pasarán a